Yo no sé qué reloj va mejor, porque según el reloj del Estadio Olímpico de Montjuic faltan 9 minutos. Pero a -5 comienza el saludo al mundo entero a través de televisión. Ajá. Debe haber un tráfico de satélites aquí arriba, que yo estoy seguro que si nos pudiéramos asomar, lo que pasa es que no podemos porque estamos cubiertos por el anfiteatro superior, seguro que los veríamos. Están ahí colocados a 35.000 metros a 35 kilómetros de altura. Y uno de ellos tuvo que ser rescatado a mano, recuerden, por los astronautas norteamericanos. 11 satélites, nada menos, van a coger la señal y la van a reenviar a todo el mundo. En Seúl recuerdo que había tan solo 6, o sea que aquí también otro récord que apuntar, el de satélites, todos aquí encima, casi en la vertical de este Estadio Olímpico de Montjuic, que ya me parece no va a poder acoger a más espectadores. Las 70.000 personas prácticamente situadas, también los extras ocupando sus lugares y nosotros también. Todo preparado ya. Estamos dispuestos a asistir junto con ustedes a la que esperamos sea la mejor ceremonia inaugural en la historia de los Juegos Olímpicos. Muchos años de trabajo, miles y miles de horas de esfuerzo y de estudio se van a plasmar en estas próximas horas. Tenemos por delante 3 horas de imaginación, de fantasía, de fascinación y de mensaje de paz. Comienza la ceremonia de inauguración de los Juegos de Barcelona.
Los segundos previos que avisan del comienzo de esta ceremonia inaugural. 25 tracas, 25 Juegos Olímpicos. Barcelona 92. Un ramo de flores va a dar la bienvenida al mundo desde el corazón de Barcelona a la ceremonia de inauguración. 1992. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Barcelone 1992. Ladies and gentlemen, welcome to the Carlos opening Santos ceremony of the ha sido el Barcelona compositor 1992 de las fanfarrias olímpicas y de este primer saludo musical que interpretan las tenoras, cuando ese ramo de flores inspirado en la Rambla de las Flores da esta bienvenida tan barcelonesa como universal. Símbolo de la amistad para todos los españoles. Ahí tienen la palabra formada en el centro del estadio. Es una gran explosión de alegría mediterránea. Estamos contentos. Venid a compartir nuestra fiesta, decimos los barceloneses. El logotipo Barcelona 92, ahí lo tienen formado, el símbolo de los Juegos de Barcelona, azul, amarillo y rojo.
en el estadio las banderas de Barcelona, Cataluña y España, que van a ser testigos del acto en el que sus majestades los reyes entrarán en el palco de honor de este estadio. Señoras y señores, hacen su entrada sus majestades los reyes. Suena el himno de Cataluña, Els Segadors. El himno nacional de España. Siete aviones C-101 de la patrulla Águila cruzan de este a oeste el Estadio Olímpico. Los reyes de España están acompañados por el presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samarán, el presidente del COP92 y el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, quienes los han recibido a la entrada del estadio, así como por el presidente del gobierno, Felipe González, y el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Hay que mirar por primera vez al escenario. Sed bienvenidos. En ese escenario aparecerán pronto Montserrat Caballé y Josep Carreras. Démonos las manos. Es el mensaje de la danza milenaria que comienza tras esas bengalas. La cobla principal de la Bisbal, 600 bailarines marchan al galop hacia el centro del estadio para interpretar la sardana. Sardana que cantarán Montserrat Caballé y Josep Carreras. Mireu aquesta terra, no oblideu mai l'antic perfil i el dolç parlar que volen la terra. De nostra vella història n'és el fil, de nostra vella història n'és el fil. Les mans s'estrenyen al so de la dansa i a les corts es desvellen en terres i espai. Les llengües s'avenen en un mateix cant, els ulls s'il·luminen i es tornen miralls. Quan les mans s'estrenyen al so de la dansa i els cors es desvellen en terres i espai. Dicen algunos párrafos. Sardana. I la ciutat s'obre com immensa estança i els calders allarguen dels cims a la mar, els cims a la mar, veient com l'obliu. Els focs, les panses, les ones sorollen
fidels a les platges desitja jugar. Son los anillos de la paz. Y el ritmo de esta danza, la sardana, como la pulsación del corazón. Sed bienvenidos. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, que como les indicaba Matías, comparte el palco de honor con sus majestades los reyes de España. 600 bailarines han interpretado esa hermosísima danza, la sardana. La dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan. Ay, qué bien lo ha dicho. La danza más bonita de todas las danzas que se hacen y deshacen. Es muy difícil bailar la sardana, Matías. A ver si lo consigo antes de que se acaben los juegos. Verán ustedes qué figura tan prodigiosa se va a convertir los 5 anillos en un inmenso y gigante corazón. Un corazón que recoge la emoción del estadio. Ese es el gran corazón. Un corazón de bienvenida, de paz al mundo entero. Cuando suena el cant de la senyera, un himno popular catalán, y se sueltan 1500 palomas que inician el vuelo en este momento, llevando el mensaje del corazón barcelonés a los 5 continentes. Un fuerte estruendo resuena en el estadio. Mientras se nos rompe el corazón. 360 tambores son los que rompen ese silencio con su música ancestral. Tierra de pasión. Ahí aparecen súbitamente en las gradas. Son y representan las más antiguas tradiciones medievales de las tierras de Aragón. Y se citan con el olimpismo mediterráneo en este estadio aquí en Barcelona. Se van a dirigir en columnas hacia el centro del estadio. Nunca se han reunido en España ni en el mundo tantos tambores a la vez. Y hace que su sonido se deja notar. Como ven, van vestidos con sus habituales trajes, que según el color indican su procedencia. Muchos de ellos del levante mediterráneo. Aquí los tienen. Estos sí que representan la mayoría del levante mediterráneo, porque son las bandas musicales. Casi simultáneamente con la entrada de los tambores, 300 músicos de todos los pueblos de España van a desfilar desde la puerta sur hacia el centro del estadio, mientras vemos algo muy original, que no es de otra mano que de un artista muy conocido. Es una alegoría de la pintura y la cultura españolas, en la que se ven Quijotes, meninas y figuras goyescas. Se forma en el escenario un gigantesco retablo creado por Javier Mariscal, diseñador del Kobe, la mascota, nuestra querida mascota de los Juegos. Las bandas tocan una pieza del músico italiano Luigi Boccherini titulada Los españoles se divierten en la calle.
200 bailadoras de flamenco han aparecido por la puerta sur al son de la música popular. Son el emblema de la pasión hispánica por el baile y el sentimiento. Recogen una tradición popular ancestral. Las bailadoras, nombre que reciben las bailarinas del antiguo baile andaluz de flamenco, forman una poética media luna cuando en el escenario aparece Plácido Domingo. Con una canción de amor apasionado. Te quiero morena, te quiero como se quiera la gloria. Mejor lo dice Plácido, ¿no? Te quiero morena, te quiero como se quiera. Una misteriosa mujer aparece súbitamente vestida de rojo sobre un fogoso caballo negro. Es Cristina Hoyos, una de las más grandes artistas del baile flamenco. Como se quiere una madre, te quiero. Me muero, baturra, me muero por tu boquita de rosa, por tu reír caramelo, por los ojos de tu cara. Me muero de otra cosa que siempre canté, la sal de mi tierra, olé. La Jota también presente en esta ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Tendremos a Plácido Domingo un poco más tarde de nuevo y muy bien acompañado. El fuego del flamenco va a comenzar a desatarse con la aparición de esa mujer de rojo erguida sobre el caballo negro, Cristina Hoyos. Sevillanas, la expresión de la alegría de la música de Andalucía. Aplausos para las sevillanas, como los ha habido también para la jota o la sardana. Cristina Hoyos, rodeada por bailarines y músicos de su compañía, inicia una danza electrizante de soleares por bulerías. Entrega total de Cristina Hoyos.
Cristina Hoyos volverá a subir al caballo negro para emprender una veloz carrera al galope que cruzará todo el estadio. Será entonces cuando se escuchen suspiros de emoción en la voz del tenor Alfredo Kraus, que cantará una canción popular de amor titulada Del cabello más sutil. Y además que es al galope de verdad, ¿eh? Allá van. Ahí está Alfredo Kraus, que cantará con un suspiro emocionado que encierra toda la nostalgia de la pasión por la tierra. La voz de Alfredo Kraus ha culminado este mosaico cultural. La cultura, gran nexo de unión entre los pueblos más diversos, ha sido el motivo de este homenaje a la cultura popular y a la creación que ofrece al mundo esta tierra de pasión.
Suena una marcha que rubrica este encuentro. De nuevo es una pieza de Boccherini, la Ritirata. En esta ocasión, en versión del director catalán Josep Pons, que es el que pone punto final a este mosaico de diversidad cultural al que hemos asistido. Los tambores, las bandas y los bailarines se van retirando del estadio hasta que nos quedemos en un completo silencio. Y eso nos llevará hasta uno de los momentos más esperados de la ceremonia. Dilo, Olga, el que más te gusta. El mar Mediterráneo. El más votado después de la acción de encender el pebetero. Ha habido dos ceremonias, dos ensayos de ceremonia inaugural, y se ha sometido a los asistentes pues a una serie de encuestas para saber cuál era el momento cumbre, el clímax de estas 3 horas y media de ceremonia inaugural, y todos coincidían que el momento está por llegar. La acción del arquero cuando dispare su flecha y encienda ese pebetero de 23 metros de altura. De momento no sopla el viento de forma peligrosa. No. Apenas una ligera brisa. Pero después del pebetero, lo que te iba a comentar es que lo que más ha gustado es lo que viene ahora. Exacto. El mar Mediterráneo, que van a poder presenciar todas estas personas, porque es un récord, uno más que sumar a estos Juegos Olímpicos de Barcelona, la cantidad de presidentes de Estado y de Gobierno que están situados en este Estadio Olímpico de Montjuïc, asistiendo en directo a la ceremonia inaugural. La escena del mar Mediterráneo, que se apresta ya a comenzar, ha sido concebida por la Fura dels Baus, un grupo original y vanguardista que fue creado en 1979. Un grupo que ha sido reconocido en las principales ciudades de Europa y de América. El sol, la fuerza de la vida, la energía que guiará la aventura de Hércules, héroe de héroes, se formará en el centro del estadio. Bajo la protección de ese sol, de esa fuente de vida, Hércules iniciará un viaje para conocer los límites del mundo. Será la primera carrera olímpica que parte de Oriente a Occidente. Todo el público participa en esta ceremonia porque se están instalando sus máscaras. La soberbia música que acompañará esta escena es de Ryuichi Sakamoto, compositor japonés, creador, entre otras, de la banda musical del Último Emperador. Todos participando. Se va formando el sol.
El sol, atributo de Hércules, le saluda 4 veces. Hércules, el héroe de héroes, compite con 30 atletas en una carrera que funda los Juegos Olímpicos. Vence en los primeros Juegos Olímpicos y tras su triunfal recorrido con los atletas llega al límite del mundo que simboliza una columna. Allí será coronado con ramas de olivo. Es el triunfo de la paz, la inmortalidad, la lucha y la civilización. Hércules se dispone a dejar su huella en la civilización que funda desde Occidente, en el extremo del mundo, separando la columna y fijando los límites entre el cielo y la tierra, el bien y el mal, la vida y la muerte. Brota un manantial que origina un río que se va a convertir en el mar Mediterráneo, el mar olímpico, mar de la civilización. Unos niños porteadores salen del interior de un horno de fundición con un gran lingote. El lingote de plata que se desliza desde oriente hacia el mar. Es un misterioso tesoro. Las aguas se desparraman por el estadio y lograrán cubrirlo completamente. La aventura humana está a punto de comenzar. Brotan 22 remos, un timón y ese mascarón de proa. Uno de los niños que no ha huido ante la gran ola se encarama al mascarón. La columna se convertirá en un faro que guiará ese lingote barco en su camino.
polizón alegre hace sonar una caracola de mar. La nave se transforma en medio del oleaje. Un fuerte viento y un recio oleaje detienen esa nave. Aparece una torreta de mando que confirma la decisión de los hombres de no ceder a los peligros. Los navegantes son guerreros, sabios y artistas. Simbolizan las culturas mediterráneas y trabajan frenéticamente para que la nave avance. La nave se encuentra en una encrucijada de dudas. ¿Va a apartarse de su ruta? Los navegantes deben decidir. Es la lucha entre el cielo y la tierra, el desafío a la pasión civilizadora y la tentación del caos frente al orden y al equilibrio cósmico. Los navegantes deciden proseguir. Despliegan velas y mástiles para enfrentarse al desafío de las fuerzas del mal. Unos terribles monstruos acechan al barco. Son repugnantes y malvados, dispuestos a desviar el barco y acabar con su viaje. Son el erizo, que simboliza la enfermedad, la hidra, la contaminación, y el toro, la guerra. El combate entre el caos y la civilización, entre el bien y el mal, es terrible. Los hombres sufren, el barco cruje, se tambalea y comienza a partirse en 3 pedazos. La hidra levanta sus largos tentáculos.
añaden a esa terrible batalla 20 arpías aladas. Los hombres sufren, la batalla es dramática. Un gran remolino engulle los restos de la nave al tiempo que se quiebran los mástiles, las velas se rasgan y grandes columnas de humo indican que la situación es desesperada. Es hechizada y trata de conjurar el peligro. En la nave de popa, la niña, que simboliza la esperanza, invoca la ayuda de Hércules con su caracola. Hércules envía un rayo de sol para que conduzca las naves a buen puerto. La tempestad comienza a amainar. Las aguas se calman. Es la señal de que el barco recupera el rumbo. La llamada de auxilio ha sido escuchada, los fragmentos del barco vuelven a juntarse y el orden se instala en la nave. Se ha levantado un mágico arco iris que se adentra en el mar y abraza el barco para guiarlo hasta tierra. La nave arriba al puerto. El bien, la civilización ha triunfado. Los tripulantes marcan los límites de la ciudad. Señalan los 4 puntos cardinales. El mar se va transformando poco a poco en las calles de una ciudad. En el confín del mundo se funda una ciudad. Ciudad que es símbolo de todas las ciudades del mundo. Se llamará Barcelona, en recuerdo a la barca Nona, vencedora del viaje.
alegría de la civilización se expresa 3000 años después de aquella leyenda. Todos entonan un canto de acción de gracias, cuya música está basada en un tema tradicional de Cataluña, el Virolai, en versión del músico japonés Ryuichi Sakamoto. Rayos y truenos han proclamado la victoria de la civilización y la alegría de las fuerzas del bien. Y qué bien lo han hecho todos. Ahí vemos representadas la Sagrada Familia, la Torre de Foster y Colón, un mosaico que han formado los espectadores situados junto a la Puerta Maratón. Después de tantas emociones, hay que descansar un poquito. Y qué fuerza le ha dado Ryuichi Sakamoto a esta obra fantástica. En fin, no quiero pecar de triunfalismo, desde luego hay que tratar de guardar siempre el equilibrio lógico en estas cuestiones, pero ni el movimiento de masas de Moscú, ni 4 años después, pues lo que nos ofrecieron en Los Ángeles, el hombre volador. Ni la lucha de los dragones de Seúl, ni los karatecas, los 2000 rompiendo tablas. Me quedo con este mar Mediterráneo que yo creo que ha mojado a todos los demás. Señoras y señores, tenim l'honor de presentar... La ceremonia llega a uno de sus puntos culminantes, el desfile de los 10.000 atletas que estarán presentes en este estadio. En estos Juegos de la 25ª Olimpiada. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'accueillir les athlètes de 172 delegaciones. Y no son todos. Aproximadamente entre 11.000 y 12.000 deportistas en representación de los más de 15.000 deportistas y oficiales que participan en estos Juegos Olímpicos de Barcelona. 172 delegaciones. Muchos desfilarán por primera vez en unos Juegos. Vienen precedidos por componentes del equipo de gimnasia, del equipo nacional español de gimnasia. Más de 80 niñas, especialistas en gimnasia rítmica, un deporte importantísimo en España, que ha sido campeón del mundo por equipos. Ellas abren como ángeles del deporte la gran marcha de los héroes. Ya saben ustedes que un desfile olímpico siempre lo encabeza Grecia. El ritual que establece la Carta Olímpica configura esta parte sustancial de la ceremonia inaugural, y Grecia, como país padre de los Juegos Olímpicos, es quien siempre abre el desfile. Y España, país anfitrión, el que lo cierre. Afganistán.
Los Juegos de Barcelona, que han logrado reunir a 172 equipos que representan a 183 comités olímpicos de 183 países. Una cifra récord en la historia del movimiento olímpico. Los deportistas van a desfilar por orden alfabético establecido por el protocolo del COI. El señor Nelson Mandela, saludando a la delegación surafricana que vuelve después de muchísimos años. El apartheid tuvo la culpa. Sudáfrica, después de 32 años, vuelve a estar presente con un equipo en unos Juegos Olímpicos. 95 deportistas compiten por Sudáfrica en estos Juegos. Le sucede a Albania, tan solo con 8. La presencia de Sudáfrica en estos Juegos es una de las notas más destacadas, sin duda. Se temió hasta ultimísima hora la posibilidad de que este país, por problemas en Sudáfrica, no pudiera participar. Al final ha estado presente. Y creo que el deporte le va a hacer un gran favor a Sudáfrica también. Por primera vez en unos Juegos de verano, Alemania participa con un equipo unificado. 505 atletas representan a Alemania en estos Juegos. ¿Qué es lo que serán capaces de hacer juntos? Porque cuando estaban separados... Pues fíjense ustedes, la Alemania democrática, la antigua Alemania democrática, consiguió 408 medallas en la historia de los Juegos. Alemania federal, 204. Son uno de los claros aspirantes a encabezar el medallero olímpico. Los otros dos, el equipo unificado, y como siempre hay que contar con los Estados Unidos. Andorra será muy aplaudida aquí en Barcelona. Andorra llega con tan solo 8 participantes, pero con el cariño de un público que le tiene muy cerca. Yo creo que les podíamos decir a ustedes cuáles son las personalidades que están en el palco, porque si tenemos que nombrar a todas las que salen en primer plano, seguramente, y debido a nuestro escaso conocimiento, Olga y un servidor seríamos expulsados de Naciones Unidas y podíamos arrastrar a alguien más. Pero les diremos que, por supuesto, esta ceremonia está presidida por sus majestades los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, que está el señor don Juan Antonio Samarán, el presidente del COI, que está el presidente del gobierno español, Felipe González, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, el presidente del COP92 y alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, y sus respectivas esposas. Ese es el palco principal. Después habrán visto ustedes, y lo verán en un primer plano cuando salga a su país, al presidente de Francia, François Mitterrand. Está también el presidente de Guatemala, el señor Serrano, el presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, el presidente de Cuba, Fidel Castro, el presidente de Costa Rica, señor Calderón, el presidente de Bolivia, canciller de Alemania, Helmut Kohl, y ahí tenían ustedes al señor Menem, viendo el desfile de sus compatriotas. Argentina, que ha llegado hasta aquí con 104 participantes. Argentina, a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, ha conseguido 13 medallas de oro para un total de 46. Estamos viendo a Aruba. También sería bueno proponerle a nuestros espectadores, porque claro, a veces, y eso está ya comprobado, mientras reciben los australianos el aplauso al hacer acceso, al saludar, al corresponder al público, a las 70.000 personas que están en este estadio olímpico, esto a veces se hace un poquito largo, y entonces hay algunos temas que inducen al comentario, por lo menos a la atención. Uno de ellos es cómo van vestidos, en este caso los australianos, siempre tan pintorescos. Pero otro es aprovechar la presencia en muchos de los hogares de los hijos que están junto con sus padres y hacer una prueba de geografía
un repaso. A ver si la superamos tú y yo. No, yo seguramente no. Pero que hay algunos países que realmente desconocemos siquiera dónde están ubicados. Era el en caso el de globo Aruba, por terráqueo, ejemplo. como Aruba, o cuáles son capitales principales. Podíamos establecer pues algunas distracciones o juegos. Primero clasificar en qué continente está. Este lo tenemos claro. O qué capital corresponde, en este caso, bien a los austriacos. En fin, que hay una serie de cuestiones que pueden llevarles a ustedes pues a soportar mucho mejor la presencia durante hora y 3/4 del paso de los atletas, porque siempre esperamos, fundamentalmente los españoles, por la presencia de nuestros compatriotas. Así que tú ves diciendo las capitales y yo digo la población de... Vamos a los ver, mismos. Bahamas, Nassau, Muy bien. 22 islas habitadas en el Océano Atlántico. Bahrein. Bahrein. El abanderado es Aldo Sari Khalid. ¿Tú crees que lo he dicho bien? Muy bien. Pero hoy la capital se llama Manana. Está en el Golfo Pérsico. Sí, hasta Y- 1932 vivían de la agricultura hasta que se dieron cuenta de que tenían unos yacimientos petrolíferos. Muy importantes. Bangladesh, en el extremo noroeste de la península de Indostán. Su abanderado es Mulkesur Rahman. Barbados, estado de América en las pequeñas Antillas. La capital, Bridgetown. Vamos a decir algunas, no vamos a decir todas porque No. no le vamos a cansar también a ustedes. Bélgica. Este no es más familiar, desde Esto luego. ya es para parvulario. Francis Peters. Mira es cómo su vienen abanderado. vestidos. A ver. Aquí está comprobado, Olga, que son las mujeres quienes siguen con mayor detenimiento el desfile de los atletas, simplemente porque prestan una atención especial a cómo van vestidos. Clase de geografía otra vez. Belice es un territorio costero del Mar de las Antillas, en América Central. Belmopan es su capital. Elton Shaw es su abanderado. Es un atleta. Benín llega desde África. Es un antiguo reino africano situado en la zona costera de Nigeria. Bermudas. Digo yo, serían los que descubrieran ese pantaloncito hace muchos años, ¿no? Pues yo no sé si es por casualidad, pero en Albertville, en la ceremonia de inauguración de los Juegos de Albertville, también iban con bermudas. Pero ¿y por qué no van a los de invierno? A ver si sabes. Sí, que por qué no van a los de invierno, pero si estaban en Albertville con bermudas también. Es verdad, pero no acaban de subir a lo más alto, ¿eh? No, desde luego que no. Estos señores sí que están instalados siempre en lo más alto. Bolivia. El nadador Héctor Medina es su abanderado. Jaime Paz Zamora, presente también en el estadio. Atención, Bosnia-Herzegovina irrumpe en el estadio. El atleta Zlatan Sarezevic lleva en lo alto la bandera. Botswana, la antigua Bechuanalandia. Los brasileños, que quieren también tener sus Juegos Olímpicos en Brasilia. Amelio Miguel, un judoka, es quien porta la bandera. Fernando Color de Melo. ¿Cuánto presidente? ¿Cuánto jefe de Estado? ¡Qué maravilla! Récord de participación, récord de asistencia. 3.500 millones de espectadores viéndole las botitas Atención, a estos atención. señores que vienen representando Brunei debe ser. a Brunei, el sultanato, con estatuto de autonomía. Brunei, que significa morada de paz. Sí, señor. Bulgaria. Ivailo Jordanov. Estos señores siempre se llevan muchas medallas en halterofilia. Y es que además están cuadrados. Tienen buenos gimnastas, por cierto.
también era candidato, Sofía, a recibir los Juegos Olímpicos. Sí, señor. Burkina Faso. La capital. A ver si eres capaz. Bagadugu. Hombre, no vale eso. Anda, que no llevamos días revisando el atlas. Hay que visitar con cierto respeto esta parte del mundo, las Islas Caimán. Sí, son 3 islas que son famosas turísticamente, no por los caimanes, sino por la pesca de la tortuga. Camerún. Yaoundé es su capital. Un futbolista, desde luego, después de ese sensacional papelón que hicieron en Italia, es quien lleva la bandera. Moluque Ebenezer, Canadá. Siempre grandes participaciones, los canadienses. Vamos a ver si vemos al más conocido de todos ellos. ¿Sabéis de quién les hablo, no? El hombre más rápido, pero que fue desposeído de su medalla de oro. Ben Johnson, que no participa en el desfile, ¿no? ¿Lo vas a decir, la verdad o no? es que lleva muchos días aquí en Barcelona, pero nadie ha dado con él. Nadie sabe dónde está. Vamos a fijarnos. Es que se le ve rápido, además, ¿eh? Por aquí no está. Gran representación de los canadienses. Se han puesto un guante con la hoja de arce de la bandera. Canadá, que ya sabe lo que es celebrar 2 Juegos Olímpicos. Los de Montreal en el 76 y los de invierno de Calgary. Y su majestad de los reyes, que ya saben también lo que es participar en unos Juegos Olímpicos. La reina desfiló en 1960 y su majestad el rey don Juan Carlos participó en 1972. Y a punto estuvo de participar la reina en 1960. ¿Ah, sí? Sí, sí. Era la primer reserva en vela. Y hubiera conseguido medalla porque su hermano fue medalla de oro. Eso sí es cierto. Clase dragón, ¿verdad? ¿Era? Chile. República Popular de China. Tienen ahí a su presidente, don Patricio Aylwin. La representación de la República Popular de China no guarda proporción con su número de habitantes. No, yo creí que ibas a decir que no guarda proporción con la estatura media, porque No, claro, desde es que luego. las primeras que vienen son las de baloncesto. 88 participantes, pero tú sabes que han hecho un estudio en China y en los últimos 20 años la media de estatura ha ascendido de una forma impresionante. Por eso han querido mostrarlo con su equipo de baloncesto al frente. Es que ahora tienen los pies como Dios manda, y no como antes. Por eso, el paso firme de los chinos, que también quieren ser sede de los Juegos Olímpicos en Pekín. En el 2000. Y tienen muchas posibilidades. ¿Tú crees que lo veremos? ¿Lo veremos? Eso no lo sé. En cualquier caso, la quiniela parece que se decanta actualmente por Sydney, Berlín. Colombia. Debido a los problemas surgidos en estos últimos días en el país, el señor César Gaviria no ha podido estar presente hoy en esta ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. República del Congo. El atleta Emmanuel Mipio es el portador de la bandera. Islas Cook. Es un archipiélago neozelandés. Estos han hecho un gran viaje, vienen desde las antípodas. Lugar paradisíaco, me suena a Islas Cook. Está cerca de Tahití. Pues sí, señor. Ahí están nuestros predecesores olímpicos. Los coreanos, qué grandes juegos hicieron como anfitriones también.
batieron el récord de participación de países que se ha mantenido hasta hoy. Lo siento. El altera Taiyukin. Ya se nos había olvidado pronunciar estos nombres. Que es tranquilo, este de que me hablas. Que no se altera, dices, ¿no? Taiyukin. Costa Rica. El altera. Altera. Ah. Estaba un poco difícil de todas maneras, ¿no? Costa Rica. Don Rafael Calderón era el que saludaba, buscando también la cámara, que quiere su protagonismo. Es que la audiencia que van a tener estos señores hoy no la tienen ya nunca, porque difícilmente, según todas las previsiones, volveremos a juntar a tantos como están hoy sentados frente al televisor en el mundo. 3.500 millones. Croacia. Aplausos para Croacia. El tenista Goran Ivanisevic es su abanderado. ¿Cómo saca este señor? El saludo de sus majestades para Croacia. Desde los Juegos de Moscú no han participado en unos Juegos. Ay, Cuba. Lo que se han perdido los cubanos. Fidel Castro saludando a los suyos. Y cuidado con ellos. Vienen muy preparados. En los Juegos Iberoamericanos que se celebraron hace unos días en Sevilla dieron toda una demostración. Cuidado con Iván Pedroso, el saltador de longitud. Y Sotomayor, ¿qué me dice? Que no se lo salta nadie, vamos. Su presencia aquí. Pero el que más tienen que respetar los contrarios es el peso pesado, Sabón, que dicen que va para medalla de oro. Siempre han tenido muy buenos boxeadores. Atención, porque el presidente del Comité Olímpico Internacional ya lo ha dejado caer. Es posible que el boxeo se despida de los Juegos Olímpicos. Se va a estudiar, una vez que terminen estos de Barcelona, los informes médicos pertinentes, y es posible que el boxeo deje de estar presente en los Juegos Olímpicos. Será una medida que se tomará en los próximos meses. Djibouti. Observa el atuendo. Djibouti. Muy bien, me parece un atuendo fresquito para la época del verano en la que nos encontramos. Djibouti está al norte de Etiopía. Es un antiguo territorio francés, independiente desde 1977. La República Dominicana. Y ahora la República Árabe de Egipto. 41 representantes de Egipto participarán en estos Juegos. Unión de Emiratos Árabes. Tenemos a nuestros compañeros cerca de donde están las personalidades. Si hay alguna posibilidad de que podamos entrevistar a alguno, tanto Josep María Balcells como Jesús Álvarez, nosotros mismos, una vez que la cámara os haya encontrado, que está la cosa complicada. Ecuador. Una judoka, María Kanga. Atención, equipo unificado. Primera y última vez que participarán en unos Juegos Olímpicos de verano. Ahí están las banderas de cada una de las repúblicas precediendo a sus atletas. ¿Las repasamos? Las repasamos. Federación Rusa, que es la más grande sin duda. Georgia. Moldavia. Armenia. Bielorrusia. Kazajistán. Tayikistán. Perdón, voy a repetir porque ahí ha habido una equivocación. Tayikistán. Bien. Azerbaiyán. Estonia.
Turkmenistán, Kirguistán Uzbekistán, y Ucrania. Gran potencial sin duda, y aplausos también para Estonia. Estados Unidos de América. Estas son imágenes en directo de la salida de la llama olímpica, en directo desde el Ayuntamiento de Barcelona. Pero hombre, Jordi Bruguera, uno de nuestros mejores tenistas, el que hace el primer relevo de la antorcha olímpica, que ya comienza su carrera por las calles de Barcelona, como ayer, abarrotadas de público, hacia este punto, hacia su cita, el pebetero olímpico. Estados Unidos es quien está desfilando en el Estadio Olímpico. Carl Lewis. Magic Johnson, el Dream Team al completo en el Estadio Olímpico de Barcelona. Lo consiguió Magic. Vino a la ciudad condal. Give me five, give me five. Es como ellos chocan las manos, no es otro saludo. 598 atletas. Ahí está Magic. Uno de los hombres de estos juegos, sin duda. ¿Cuántas medallas se llevarán? De momento, en toda la historia, 1767. Ahí es nada. Yo creo que son los máximos candidatos, a ser los primeros en esta ocasión. Vamos a ver la fuerza que presenta el equipo unificado o Alemania. Pero es que son muchos y muy buenos. Y ellas muy guapas, Vamos a contar las medallas otra vez. Necesitamos un poquito de tiempo, O sea que publicidad y enseguida volvemos. La 2, llevándoles a ustedes esta ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Estos son los franceses. A ver si encuentran las cámaras. Qué pena, porque había uno de los franceses que iba echando humo. Es que se le pero ha apagado literalmente, ya. de su sombrero. Ghana. Ahí está la delegación de Gambia. Y ahora sí, Ghana. Uy, me acuerdo Gambia lo que le hizo a los italianos hace 4 años en Seúl. 4-0 en el fútbol. Vamos a ver si buscamos a nuestro compañero Josep María Balcells, que está rodeado de muchísimas autoridades. A ver si se le pega algo. Adelante, Josep María. Sí, hola, buenas tardes. Pues sí, aquí estamos, rodeados de ministros de Asuntos Exteriores. Ahora mismo me contaba nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, que cuando en el paso de las delegaciones latinoamericanas se levantaban todos solidariamente para aplaudir y para animar a las delegaciones que participan de los países que han estado también presentes en la cumbre iberoamericana. A mi lado tengo a Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO. Buenas tardes. Ha habido un espectáculo de una belleza extraordinaria que lo hemos podido ver millones de personas en todo el mundo, millares de millones, y quiero decir que es una fiesta, una gran fiesta mundial de solidaridad y de hermandad y de superación. ¿Se ha notado el espíritu de creatividad de un pueblo mediterráneo como es Cataluña y Barcelona? Bueno, el homenaje a Gaudí, esto ha sido algo formidable. Yo creo que Cataluña y Barcelona pueden estar en el marco español, pueden estar muy orgullosas de esta espléndida fiesta de tolerancia y de unión entre los pueblos. Señor Mayor Zaragoza, un hombre del mundo de la cultura, ¿cómo ve, qué lectura hace del espectáculo, no solamente del acto inaugural, sino de la competición de unos juegos que unen a tantos pueblos? Pues esto, citius fortius altius, es decir, hay que cada vez intentar mejorar las realizaciones que se han alcanzado hasta este momento, pero sobre todo es una
gran concentración de participación. Yo esto es lo que más me emociona como director general de la UNESCO. Ojalá todos los pueblos un día se puedan encontrar juntos como hoy los tenemos aquí en este maravilloso estadio de Barcelona. Gracias. Mientras tanto, hemos visto pasar también a uno de los principales equipos en estos Juegos Olímpicos, como han sido los británicos, Gran Bretaña, los inventores de muchos de los deportes que aquí se van a disputar. Guinea Ecuatorial. Guyana. Guyana. 6 atletas han llegado desde allí. Haití. Los haitianos. Honduras. Honduras. Ahí tienen a su presidente, don Rafael Callejas. El turno es para Hong Kong, con 38 participantes. Ahora Hungría. A ver si viene el más laureado de todos sus deportistas. Un hombre que lleva 6 años sin dejar a nadie que le gane en una piscina. Thomas Dungey. 2 récords del mundo. Posee ese excepcional nadador. India. Desde India, 54 atletas. Temible hockey hierba, el de los indios. No nos movemos de Asia, Indonesia, con 47 representantes. Qué bonitos trajes. Y además son muy fáciles de poner. Irak. Para en un santiamén. Irak. 8 representantes. Pues hasta el momento es la única delegación que ha recibido la desaprobación del público. A punto estuvieron de romper la universalidad de estos Juegos. Recuerdo que antes no podían desfilar juntos y de hecho en Seúl no lo hicieron. No lo hicieron, ¿no? Irak detrás o delante de Irán. Cambiaron el orden. Irlanda. Vemos a Jesús Álvarez, que tiene al lado, yo creo que es uno de los deportistas españoles más conocidos. ¿Cuántos desfiles, en cuántas ocasiones como esta ha estado paseando por la pista de tartán el hombre que está a tu lado, Jesús? Uy, muchísimas. Además ha sido abanderado en no sé cuántas ocasiones del equipo español. En una que yo recuerde, en una que él nos lo va a confirmar. Paco Fernández Ochoa, buenas noches ya. Buenísimas noches. ¿Estás pasando bien? Hombre, claro, cómo no. ¿Quién se lo puede pasar mal en una fiesta como esta? Nadie. Lo del desfile, esto es el show para los deportistas, ¿no? Hombre, yo creo que es la manifestación más espontánea, más, digamos, divertida para todos y emocionante a la vez, porque están en los ojos del mundo entero y ahí representando a su país, a cada uno de todos los que van a estar aquí participando en los Juegos. Pues imagínate, para ellos es un recuerdo imborrable para toda su vida. Fíjate, ahora sale Italia, ¿cómo le quitaste la medalla a Tony, eh? Sí, bueno, pero esos son accidentes de los deportistas que tenemos de vez en cuando, pero sigue siendo una amistad imborrable y siempre que nos vemos
pues todo el mundo tiene sus más y sus menos en el campo deportivo, pero luego es toda una amistad que dura para siempre. Bien, además como hombre del deporte, aparte de eso, Paco Fernández Ochoa está aquí en Barcelona trabajando en la logística de estos juegos. ¿Cómo es eso? Hombre, yo creo que estoy viviendo unos juegos muy distintos a los que yo estaba acostumbrado hasta ahora y estoy teniendo la suerte de compartir muchas horas, por desgracia en algún caso me refiero en cuanto a horas y horas de pie y de idas y venidas, pero entre la gente que hace posible que todo el mundo en sus casas pueda verlo. Y es en la gente que está trabajando para todos, desde los cámaras, la gente del catering, de la seguridad, de la limpieza, de preparar todo. Yo creo que eso es unas tripas que hay que vivirlas por dentro para saber que si los deportistas tienen mérito, los que hacen llegar la señal a sus casas a toda la gente también tienen, y muchísimo, porque yo no pensaba que fuera tan duro y a veces tan sacrificado, e incluso a veces yo creo que hasta casi inhumano, porque son muchas horas las que se tiran en los estadios, en las rutas, en las sedes, en la información, y creo que ellos también es una parte muy importante que no todo el mundo valora, porque solo el que lo sufre sabe lo que es. Bien, Paco, y deportivamente hablando, ¿cómo crees tú que van a resultar estos juegos en general y para España en particular? Hombre, yo no soy un técnico en todos los deportes de verano, pero desde luego creo que España ha llegado quizá con un pelo de prisa a los juegos, es decir, el deporte no se puede preparar en 2, 3 o 4 años, es el resultado de una política de muy larga, pero en este caso yo creo que vamos a mejorar con creces la actuación de España en otros juegos, afortunadamente por los medios que se ha contado y también porque se ha trabajado de una manera muy específica. Yo creo que vamos a tener de 15 a 20 medallas seguro, lo que hace falta es que sean digamos, el primer paso para que España en su día sea una potencia, si no a nivel de los Estados Unidos o de todos estos grandes países, estas grandes superpotencias del deporte, por lo menos que estemos entre los grandes que en algunas pruebas importantes. Gracias, Paco Fernández Ochoa, trabajando también en la organización de estos juegos, justo cuando vemos desfilar delante de nosotros Japón, recuerdo imborrable en la memoria del deporte español y en la de Paco Fernández Ochoa. Adelante, Olga y Matías. Pues ya era una casualidad. Y estos señores son los más rápidos. Aquí se ponen a echar carreras. Dicen, el primero es el que se libra de pagar la invitación, los keniatas. Los kenianos, sí. Y no hay quien les pille. Aquí sus corredores de medio fondo van a copar muchas medallas. 6 deportistas componen la delegación de Laos. Y decía Paquito que aquí hay que mejorar las actuaciones precedentes. No cabe la menor duda de que hay que hacerlo así. Aplausos para Letonia. Recordamos que en Seúl fueron 4 medallas, en Los Ángeles, donde no estuvieron muchos de los países del este, 5, y anteriormente en Moscú, donde no estuvieron muchos países del oeste, pues 5. En Montreal 2. Jesús tiene un nuevo personaje, Jesús. Liberia. Un nuevo personaje, pero quizá será bueno que comentéis un poco el desfile, que estáis muy callados últimamente. Liberia. Amaquirilla árabe de Libia. Poco a poco el centro del estadio se va abarrotando de figuras del deporte. Hasta 10.000 se ordenarán en ese lugar. Lituania. Veíamos a Liechtenstein, que en los de verano no, pero en los de invierno ha sido durante muchos años una potencia, con los hermanos Wenzel y con Paul Frommel. La judoka Birgit Blum es la abanderado. Luxemburgo. Luxemburgo. Madagascar.
Vemos a la infanta doña Elena. Madagascar, con 6 atletas. Malasia. Rasip Sidek, un jugador de bádminton, es el abanderado de la delegación de Malasia. Malawi. Malawi. El atleta Maldiva. John Mautiba es su abanderado. Para que se sitúen, Malawi está entre Zambia y Mozambique. Mali. Malta. El turno de Malta con 7 representantes. Marruecos. Marruecos. Contaban que no hay buena sintonía entre los representantes de Marruecos. Critican la labor de los dirigentes deportivos, dicen que no han tenido una buena preparación y que el ambiente en la delegación es está algo enrarecida. Veremos los resultados. Buscamos de nuevo algún personaje entre las distintas autoridades que se han dado cita en esta ceremonia inaugural. Josep María, cuando quieras. Sí, pues entre nosotros está, por ejemplo, don Manuel Marín, el comisario europeo, metido aquí, mezclado entre las delegaciones iberoamericanas. Don Manuel Marín, ¿qué tal? ¿Qué le sugiere esta especie, yo digo, de gran escaparate que es hoy el estadio de Montjuïc? Pues yo estoy impresionado. Lo que más me ha gustado de todo ha sido la alegoría del barco de la cultura, en su lucha contra estos animales espantosos y cómo al final pues han conseguido ganar. Lo que ha hecho el grupo este de la Furia del Baus, eso me ha gustado mucho, esa alegoría ha sido maravillosa. Nunca había visto nada tan bueno. Porque en la sociedad, la cultura, hay algo más que economía en la sociedad. Sin duda, porque habíamos visto otras olimpiadas muy espectaculares, pues, pero muy mecanizadas, ¿no? O la de Los Ángeles, que fue muy a lo Hollywood, luego la de Moscú, todo muy organizado, la de Corea también, pero yo creo que está aportado sobre todo una enorme originalidad y sobre todo unos cuadros muy evocadores. A mí me gusta mucho, francamente. ¿Qué comentarios ha escuchado usted entre los asistentes aquí? Bueno, venimos todos de la comunidad iberoamericana, ¿no? Y entonces pues estamos reaccionando muy simpáticamente sobre todo a las delegaciones de Iberoamérica. Y la verdad es que el comentario generalizado de todas las personalidades que están aquí es que esto es francamente impresionante. Y yo creo que a lo mejor siquiera por 2 horitas que va a durar esto, pues sería bueno tal vez que españoles nos creamos que efectivamente somos capaces de hacer las cosas terriblemente bien. Y eso nos cuesta mucho, ¿no? Porque parece que tenemos un pudor que nos corta y que no nos permite darnos cuenta que efectivamente se está ofreciendo al mundo un espectáculo absolutamente soberbio. Muchísimas gracias, señor Marín. Gracias, hasta luego. Efectivamente, un espectáculo soberbio el que se está viviendo aquí en el Estadio Montjuïc de Barcelona. Como espectáculo ha sido también el ver a los mongoles. Que son fresquitos iban, ¿eh? Muy fresquito, pero es que además en Seúl también lo hicieron así, ¿eh? Yo creo que le sirve de año en año. Namibia. Nepal. ¿Cuánta gente viene de Nepal? Pues déjame poquitos. contarlo porque no conozco el número. Lo que sí puedo decirte es que un atleta, Hari Rokaya, es el abanderado. 5 de Nepal. ¿Te quedas más tranquilo? Sí. Jesús, tienes, no es que haya estornudado, Jesús Álvarez sí que tiene un invitado. Sí, además vamos a ver si nos colocamos a este lado de la red y nos puede tomar la cámara. Estamos con Agustín Puyol, el presidente de la Federación Española de Tenis, y bien, y como catalán además, ¿cómo está siguiendo esta ceremonia inaugural de los Juegos? Hombre, como catalán y español, desde luego estoy viviendo con una gran emoción. Creo que es una ceremonia extraordinaria
La primera parte ha sido de una espectacularidad, creo que bueno, grande, donde la gente se ha identificado muchísimo con la fiesta, y ahora viene la parte quizás más importante en cuanto al desfile de los atletas, que son los verdaderos protagonistas de los Juegos. Bien, y en la parte deportiva, ¿cómo se presentan estos Juegos para el tenis español? Bueno, yo pienso que las posibilidades existen, por supuesto. Tenemos opciones, quizás más en la prueba femenina que en la masculina, aunque el sorteo de ayer no fue todo lo bueno que hubiéramos querido, por cuanto de entrada se ha perdido la posibilidad de una medalla. Me explico, el hecho de que Arantxa y Conchita se encuentren en cuartos de final imposibilita que las dos lleguen a semifinales, y por lo tanto, por un lado prácticamente aseguramos una medalla, aunque sea la de bronce, pero por otro perdemos una segura. En cualquier caso, tanto la prueba individual femenina por esta circunstancia como la de dobles masculino, porque el sorteo verdaderamente ha sido muy duro, pues son las que van a tener más fuerte el cuadro de competición. En cuanto al individual masculino, yo creo que ha habido suerte dispar. Emilio Sánchez Vicario va a tener la medalla muy cara. Le toca a Jim Courier, el favorito número 1 en cuartos de final, en los hipotéticos cuartos de final. Sergio Bruguera creo que tiene un acceso fácil, por lo menos las dos primeras rondas. Y Jordi Arrese pues también tendrá dificultades a partir de la segunda ronda con el sueco Gustafsson. Bueno, dos ausencias importantes en el tenis femenino. La número 1, Mónica Seles, y la argentina Gabriela Sabatini no han cumplido con lo que establecía el Comité Olímpico Internacional para acudir a los Juegos. Baja importante, nos va a favorecer, pero el espectáculo va a perder, ¿no? Bueno, por supuesto, es deportivamente hablando baja lamentable, pero en cualquier caso hay una normativa que la han de cumplir. No se podía hacer excepciones por muy número 1 o número 2 del mundo que fueran. Yo creo que el detrimento va a ser en el espectáculo en sí. Eso, por supuesto, abre más posibilidades para Arantxa Sánchez Vicario y para Conchita Martínez, pero en cualquier caso, creo que la normativa está para todo el mundo, y de haber hecho alguna excepción hubiera sido muy negativo de cara al futuro. ¿Firmamos la plata del dobles de Seúl o no se conforma el presidente con esto? Hombre, me conformaría por supuesto en el doble masculino, y más por lo que he dicho antes de que el sorteo ha sido muy duro para nuestra pareja. Creo que en este momento tenemos una alternativa muy válida para la plata de Seúl, que es en el doble femenino. En estos momentos Arantxa Sánchez y Conchita Martínez parten como cabeza de serie número 1 y por lo tanto máximas favoritas. Ojalá se cumpla el pronóstico y tengamos ahí no la plata sino el oro. Gracias, Agustín Puyol, a seguir disfrutando de la ceremonia. Muchas gracias a vosotros. Como disfrutaba don Guillermo Endara, el presidente de Panamá, cuando ha visto a los representantes de su país desfilar ante la tribuna. Se ha pensado hacer este acto de otra manera para acortarlo en tiempo. Es un ritual que hay que cumplir por obligación, y entonces se llegó a plantear la posibilidad de que salieran por dos lados del estadio, pero de todas maneras todos, absolutamente todos, tienen que pasar delante de la tribuna, en este caso presidida por Su Majestad los Reyes, y claro, corríamos el peligro de que chocaran entre sí. Y no hubiera sido fácil lo tienen que hacer en la prueba de lucha, judo o algunas otras competiciones. Será aproximadamente hora y media lo que van a tardar los atletas en desfilar ante sus majestades. Y si estamos en previsiones iniciales de tiempo, estamos a 30 minutos de que llegue la antorcha a este estadio. Solo 30 minutos. 30 minutos. ¿Quieres que recordemos quiénes han sido a lo largo de la historia los portadores de la llama olímpica al final? Bien. En 1936, porque esto fue una idea alemana. Hay que atribuírselo a ellos en los Juegos Olímpicos de Berlín. Fue Fritz Schlingen. En el 48, a causa de la guerra, no se pudo disputar los Juegos ni en el 40 ni en el 44. John Mark, en Londres. En el 52 yo creo que ha sido la mayor de las sorpresas y el mayor impacto entre el público. Paavo Nurmi. ¿Y sabes por qué entró él en la antorcha en el estadio de Helsinki? Porque en los Juegos de 1932, 30 años antes, no le dejaron participar
al acusarle de profesionalismo. Fue desposeído de todas sus medallas. 9 medallas, Paavo Nurmi. Yo creo que ha sido el corredor más completo de toda la historia. Y nadie se lo esperaba. Y en aquella ocasión, en su casa, en su capital, ante su gente y ante su propia familia, Paavo Nurmi fue el que encendió el pebetero finalmente. Después en el 56 en Melbourne lo hizo Ron Clark, en el 60 Giancarlo Peris, en el 64 en Tokio Yoshinori Sakai. Era un ciudadano de Hiroshima. En el 68 Enriqueta Sotelo de México. La primera mujer. Pocas mujeres, ¿te has dado cuenta? Después apreciaron ese hecho y ya han aparecido más, pero hasta ese momento ninguna mujer. En el 76 Sandra Anderson y Stefan Prefontaine. Es la primera vez que lo hicieron dos atletas que después en Seúl, pues el encendido de la antorcha vería como en esa ocasión superaba los dos atletas del 76 porque fueron 3 los coreanos que lo hicieron. En el 80 el hombre que consiguió aquella canasta mítica y legendaria, no en el último segundo, sino en las últimas décimas de segundo ante Estados Unidos para ganar a los americanos, la Unión Soviética, Sergei Belov. Y en el 84 Ruther Johnson, ¿te acuerdas aquel montaje de Walt Disney hollywoodense? Sí, recuerdo perfectamente. Que salió la nieta de Jesse Owens. Ruther Johnson fue medalla de oro en Decatlón en los Juegos de Roma de 1960. Por cierto, ¿sabes que han hecho una encuesta entre todos los deportistas estadounidenses para que eligieran el mejor atleta de todos los tiempos? Y no ha salido Jesse Owens. Ha sido superado por el hijo del viento, Carl Lewis. ¿De verdad? De verdad. Carl Lewis el primero, después Jesse Owens. Aparece siempre en esta clase de escrutinios el lanzador de disco, el mítico Alo Herter. Y Mar Spies. Diez menos cuarto de la noche. Tendrían que ver ustedes lo que está pasando en la pista. Se han parado, ha habido un parón porque está una de las delegaciones, vamos a ver cuáles son. ¿Alcanzas a ver la bandera o el rótulo? Puerto Rico. Puerto Rico, bueno, pues han parado todos a hacerle fotos a Magic Johnson. Se han parado todos a hacerle fotos a Magic Johnson. Vamos a ver si localizamos a Magic Johnson. Pues mira, es uno muy alto, muy alto, muy alto. Gracias por el dato. Que tiene sombrero como el resto de los 500 americanos. Con ese dato lo localizo fácil. Que va impecablemente vestido. Entonces ya sé dónde está. Ajá. Oye, pues le está pasando a todo lo mismo. Ahora se están parando también los rumanos porque quieren hacerse la foto con Magic. Y los de Qatar, que ayer vencieron a Egipto por 1-0 en uno de los 4 partidos de fútbol que se disputaron ayer. Qué bien empezó España. Dicen los americanos que España es favorita en el torneo de fútbol olímpico. Claro que un hombre de la sabiduría futbolística como Bearsot dice que bien, España sí, pero que Italia también. De todas maneras, no lo habrán hecho los americanos pensando en la historia de la selección española en las citas olímpicas. Porque desde Amberes no ha habido medalla. Igual ahora lo consiguen. El primer paso ya está dado, ¿eh? Han dado 4 pasitos. Ahí vemos al alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, junto a su esposa Diana Garrigosa, Vivi Savisac, Juan Antonio Samaranch, sus majestades los reyes, el presidente del gobierno, a Felipe González, señor Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola en el palco de honor de este estadio olímpico, donde prosigue el desfile de los grandes protagonistas. Islas Solomón. El Salvador. Vamos acercándonos poco a poco hacia el final del desfile final. Habrá que deleitarse, lo protagonizará España. La antorcha mientras sigue corriendo por las calles de Barcelona. Samoa Norteamericana.
Todavía queda por descubrir quién será el último relevista, quiénes portarán la bandera olímpica. Son 6 deportistas españoles reconocidos por su calidad humana y su trayectoria deportiva. Y 2 voluntarios. También deberemos despejar la duda sobre quién realizará el juramento olímpico, el juramento de los atletas e incluso el juramento de los jueces. Jesús tiene un personaje. Adelante, Jesús. Estamos aquí con Ernesto Segura de Luna, el presidente de la Federación Española de Baloncesto, un deporte que va a contar y mucho, ojalá, en estos Juegos. Señor Segura de Luna, buenas noches. Sí, un deporte del que se espera mucho. Tenemos un grupo muy difícil, pero el equipo español quizá está un poco falto de altura, pero creo que es capaz de cualquier cosa. Por eso es por lo que le he visto mirando con envidia esa primera fila de la pista donde está el equipo, el sueño americano. No, ya lo he visto, esta mañana lo he visto entrenando en Badalona y realmente me he quedado un poco envidioso de cómo son. Bueno, no se pondrá usted ahora a quejarse como el seleccionador Díaz Miguel sobre que no tiene días para entrenar, ahora dice usted que no hay altura, no. Pero estamos en casa. Sí, bueno, cada vez la pista propia quizá es menos importante, lo que domina en baloncesto es velocidad, tiro, altura, rebote, defensa, una serie de cosas que el equipo español tiene, aunque repito, quizá le falta un poco de altura. Bueno, pero le falta altura que la va a suplir con un entusiasmo. Sabe usted que el baloncesto es uno de los deportes que más ha acaparado el interés de estos Juegos. Creo que por este orden, atletismo, baloncesto y ya no sé cuál es el tercero, natación. Ha sido el orden que más demanda de entradas ha tenido en estos Juegos. Sí, sin duda que van a suplir con coraje, no con coraje, sino con la calidad técnica que tienen y con lo que saben, van a suplir cualquier pequeña falta de altura y yo creo que pueden conseguir un buen lugar. Por último, la ceremonia, ¿qué le está pareciendo? ¿Está disfrutando? Sí, preciosa, la ceremonia muy bonita, he asistido a varias y esta realmente es una ceremonia impresionante, lo que hemos visto hasta ahora. El número de equipos participantes, el mayor también de los que he visto nunca, de un colorido perfecto y estupendo, y solo nos resta pues que desfile España para aplaudirla como se merece. Pues le advierto que lo mejor está por venir y si no ahora lo confirmarán nuestros compañeros Olga Viza y Matías Prats. Gracias, señor Segura de Luna, suerte, éxitos. Muchas gracias a ustedes y lo que está por venir también más o menos me lo pienso que sea así. Muchas gracias, adelante. La selección española de baloncesto que mañana mismo se enfrentará a la de Alemania a las 8:30 de la tarde en el Palacio Olímpico de Badalona. Suerte para España en su primer envite en estos Juegos. Sudán. Vamos a otro repasito de geografía, ¿te parece, Olga? Bueno. Este es el país de mayor extensión del continente africano, Sudán. Tiene fronteras con 8 países. 2.505.000 kilómetros cuadrados. Sri Lanka. Capital. Jartum. Bien. Ya me querías pillar. Sri Lanka. Colombo es su capital, si seguimos con esa semiclase de geografía. No, clase no. Repaso, Clase para nosotros. Repaso, vamos, que si no consultamos el libro no acertamos ni la tercera parte. Barkley, el jugador más simpático de la NBA. ¿Sabes lo que ha dicho, no? Y cuidado, que habrá que trabajarse mucho la medalla de oro. ¿Y sabes lo que ha dicho Chuck Daly? Dice, somos cristianos, entonces tendremos compasión con nuestros rivales. Se han estado preparando duramente en Monte Carlo, haciéndose 18 hoyitos por la mañana y 18 por la tarde en el campo de golf, que es una buena preparación con vistas a este torneo, por lo menos para ellos. Cuidado con Lituania o Croacia, ¿eh? Nos estamos acercando al momento en el que desfilará España. Suiza, gran representación también. La de los suizos con un potente equipo, aunque es en los de invierno donde ellos suelen dominar. No, hace unos meses han fallado más de la cuenta, pero
históricamente suelen dominar en los Juegos Olímpicos de Invierno. Una pausa y volvemos. Jesús, a ver qué dice el presidente, ¿no? Vamos a ver qué dice el presidente de la Federación de Vela, que es uno de los deportes habituales en el medallero olímpico español, afortunadamente. Arturo Delgado, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues estoy entusiasmado, tremendamente emocionado, porque es un espectáculo increíble lo que estoy viendo. Yo he estado en otras ocasiones, en otros eventos como este, y no tiene nada que ver. No sé, quizás porque estoy en mi país, pero es de una emoción terrible el ver lo bien organizado que está todo y que maravillosamente está saliendo desde el primer día todo. Y además la vela que cuenta, como siempre, con posibilidades de medalla aquí en estos Juegos, más que nunca. Yo creo que en todas las clases prácticamente hay alguna que otra posibilidad, en unas más que menos, pero en todas, ¿no? Efectivamente, para eso venimos trabajando desde antes de Seúl, con una gran ilusión. Los chicos se han preparado estupendamente y estamos, bueno, muy esperanzados. Como tú acabas de decir, efectivamente todos tienen posibilidades, unos más que otros, pero ahí estamos, todos van a hacer buen papel seguro. Y hoy el presidente de la Federación de Vela, un poquitín quizá más orgulloso que el resto de sus compañeros de presidencia, puesto que el portador de la bandera española, el portador del estandarte, va a ser un regatista real, Su Alteza el Príncipe. Efectivamente, por muchas razones, por ser regatista y por ser quien es. Es una gran honor para nosotros el que le hayan concedido el honor a su vez de traer la bandera, porque él se porta siempre como un regatista cualquiera y no hay ninguna distinción. Por eso estamos todos encantados en el equipo de que sea él. Arturo Delgado, éxito, suerte. Muchas gracias, espero que sí. Adelante, compañero. Y muchos apuntan incluso que puede tener serias aspiraciones de subir al podio el príncipe Felipe. Bueno, pues los deportistas que están situados en medio del escenario ideal, escenario de este estadio olímpico, están, pues como no podía ser de otra manera, confraternizando y cambiando sus pins. Aparte de hacerse la foto con Magic Johnson, pues hay otras cosas más. Hablábamos de Vela, que pudiera tener protagonismo en esos instantes mágicos. Antorcha, juramentos, bandera. Es donde más medallas ha conseguido España, en la vela. Alguien tendrá que estar representándola, ¿no? O alguien es. Uruguay. Ahí tienen ustedes a su presidente, Luis Alberto Lacalle. Vanuatu. Desde Oceanía llegan esos 6 participantes. ...80 pequeñas islas que integraban antiguamente el archipiélago de Nuevas Hébridas, en el Océano Pacífico. Vila es su capital. Venezuela, 36 participantes. Alguien lo tendrá que festejar de una manera muy especial. Don Carlos Andrés Pérez, el presidente venezolano. Estos son los americanos. Allí los más altos, pues ya saben quiénes son. Observen el tamaño de esa joven que estaba al lado de ellos. Son los representantes de Indonesia, estos que acabamos de ver. Qué bonito está el Estadio Olímpico. Islas Vírgenes. Qué cerquita estamos ya. Estamos a 5 países para que aparezca la delegación española. Hasta la cámara ha temblado un poquito cuando ha sacado a los componentes del equipo de Islas Vírgenes. No entiendo por qué. Ni yo. Gran equipo. Islas Vírgenes Británicas. Vietnam. Ahora faltan 5 países. Me había descontado yo. Vietnam.
Estamos esperando la aparición de un país que lo hace por vez primera en la historia de los Juegos Olímpicos. Yemen. ¡Yemen! Ahí está. ¿Cómo se te habrá ocurrido decir lo mismo? Pues no sé, será que llevo mucho tiempo a tu lado. Reunificado definitivamente Yemen, República Democrática Popular del Yemen. El 22 de mayo de 1990 se produjo la unión definitiva. Este nuevo estado es el más populoso de la península arábiga. Zaire. Queda ya muy poco. Queda ya muy poco para España. Estos señores de Zaire tienen un gran equipo y, entre otras cosas, más del 50% del cobalto del mundo. Zambia. Ahora llegará Zimbabue y después España. Que desfilará con una música distinta. Hay que realzar la ocasión. El más numeroso equipo en la historia de los Juegos Olímpicos para los españoles. Ahí tienen ustedes. Hace su aparición entre los aplausos del público, sus majestades que se ponen de pie para recibirles son nuestros atletas. La representación de España en Barcelona 1992. Con un abanderado de excepción, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. Su hermana, la infanta Cristina, lo fue en Seúl. Debe estar recordando sus momentos, a buen seguro. El público en pie, ovacionando a los atletas españoles. La infanta doña Elena emocionada, como lo estamos todos nosotros. Suerte, porque estos juegos son vuestros. La emoción que se desborda en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Los aplausos, las miradas, la atención de España. El presidente del gobierno. Todos han ayudado para que esto sea una gran fiesta. Y el mejor retrato del éxito y de la emoción lo han visto ustedes. La emoción también en el rostro de Juan Antonio Samarán. Estiarte. Guardiola. Pascual Maragall y su esposa Diana Garrigosa. ¿Me dejas que haga un comentario? Todos los que quieran. Tenemos el abanderado más apuesto de esta ceremonia. No sé cómo quedaremos en la competición, pero en el desfile hemos ganado. El presidente de la Generalitat, saludando también el señor Jordi Pujol. ¿Cuántos de ellos encontrarán la gloria en esta cita olímpica? Por lo pronto ya nadie les quitará este recuerdo.
colores extraordinaria cubre el centro del estadio. Y los nuestros llorando porque la ocasión lo merece. Qué bonito debe ser estar ahí abajo. Y qué difícil es llegar a estar ahí abajo. Lo más parecido es correr con la antorcha. Y los que hayan podido disfrutar de ese momento lo pueden contar a sus amigos y familiares. Y es algo difícil de describir. Un solo clamor, un solo aplauso. Gran recibimiento para España. Luis Enrique, vaya golazo el tuyo. Si esto es al principio, ¿qué será al final? Javier García Cuesta soñando con la medalla. Los entrenadores un poquito más serios, ¿eh? ¡Arantxa! ¡Qué bien te queda el sombrero! La medalla le quedaría muchísimo mejor. Vamos a ver si Steffi es un poquito más simpática, ¿no? Están colocándose ya en el centro del estadio los componentes de la delegación española. Han desfilado todos. La selección española de fútbol ha viajado desde Valencia para no perderse uno de los momentos sentimentalmente más importantes de su carrera deportiva. El príncipe Felipe lleva su bandera, la bandera nacional, que se integra con el resto de las banderas de los participantes en estos Juegos Olímpicos, de los récords y de la imagen. Los abanderados han dejado los estandartes en lo alto del escenario. ¿Qué les parece? Qué bonito está el estadio. Momento para gozar. ¿Verdad que sí? Y no hay que perderse detalle. Desde lejos o desde cerca, todo está brillando a gran altura. Y no ha acabado, ni mucho menos, que nos quedan los momentos más intensos todavía por vivir. Un poquito de silencio, tal vez. ¿Te hicieron caso? Ahí los tenemos, a prácticamente todos. Todo será imposible y hubo que hacer un enorme y gran esfuerzo para reducir la cantidad de atletas en estos Juegos Olímpicos. Excelentíssim senyor Pasqual Maragall y el presidente del Comité Internacional Olímpic, excelentíssim senyor Joan Antoni Samaranch. Llega el momento de los discursos. Señoras y señores, a continuación, El momento solemne de escuchar a estos dos hombres. Barcelona 92, El alcalde, señor Pasqual Maragall,
presidente del comité organizador, Pascual Maragall, Juan Antonio Samarán. y don Juan Antonio Samarán, que va radiante, ¿eh? Fíjate lo que han esperado ellos este momento, tanto uno como otro. Ladies and gentlemen, the president of the Barcelona Olympic Organizing Committee, Pascual Maragall. Pronunciarán sus discursos desde un globo terráqueo extendido sobre el tartán, que tiene una plataforma giratoria. Plataforma móvil que esperemos no les impresione, para que lo vean desde todos los puntos del estadio. Ciutadans del món. Ciudadanos del mundo. Fa 56 anys Hace 56 años una Olimpiada popular en aquest tenía estadi que de celebrarse una Olimpiada popular en este estadio de Montjuïc. L'Olimpiada popular és gravat allà dalt. Dice, el nombre del presidente de la Olimpiada Popular está grabado en la antigua puerta de Maratón. Se llamaba Lluís Companys y era el presidente de la Generalitat de Cataluña. Avui l'estadi és refet Hoy el estadio ha sido renovado y la ciudad también, con la ayuda de todos vosotros, que yo agradezco. i donar-nos la benvinguda a Tengo el honor de Barcelona. saludaros a todos y daros la bienvenida a Barcelona, a los que estáis aquí y a los miles de millones que nos estáis escuchando o viendo desde cualquier parte del mundo. En nom de l'actual president de la Generalitat Y lo hago en nombre del actual presidente de la Generalitat y en nombre del presidente del gobierno español, a quienes tengo el honor de representar. seva intervenció Sin su intervención i la del vicepresident y la del Narcís Serra vicepresidente Narcís Serra, no hauria arribat mai. este momento nunca hubiera llegado, dice Maragall. Ciutadans, germans, this city of ours, this open city of Barcelona, Nuestra ciudad, esta ciudad abierta que es Barcelona, prosigue en inglés, que soy vuestra ciudad, la ciudad de todo el mundo. Quisiera citar una carta que he recibido del secretario general de las Naciones Unidas, en la que me pide haga un llamamiento público para que se cumpla el acuerdo del 17 de julio relativo a una tregua olímpica que quizás signifique el comienzo del restablecimiento del sentido común y del comportamiento cívico. Hoy nuestra ciudad representa a Prosigue en Cataluña, castellano. a las 16 ciudades subsede, a toda España, al amplio mundo iberoamericano que se reencuentra aquí y muy especialmente también a Europa, nuestra nueva gran patria. Y lo hace gracias al esfuerzo de 60.000 trabajadores bajo el mando de José Miguel Abad, la mitad de ellos voluntarios, a quienes agradezco su entrega y dedicación. Barcelona. Ahora en francés. Barcelona, que junto con Albertville ha hecho del 92 el año europeo de los Juegos, quiere ser, por encima de todo, una ciudad europea orgullosa de Coubertin y sus amigos, de su espíritu internacionalista que ha permitido a nuestro siglo, el siglo del progreso y de las guerras, de la arrogancia de las palabras y de la impotencia de los corazones, encontrarse periódicamente para hacer deporte, para luchar sin violencia y para hablar un lenguaje común. Que esta fiesta sea también la de los hombres y mujeres, de las naciones y ciudades de todo el mundo, y que signifique el inicio de una paz duradera que la juventud merece y conseguirá. Els Jocs Olímpics! ¡Vivan los Juegos Olímpicos! Ahora tengo el honor de presentarles al presidente del Comité Olímpico Internacional y ciudadano de Barcelona, Juan Antonio Samarán. Arribat el dia
Finalmente ha llegado el día que Barcelona tanto esperaba. El sueño de muchas generaciones se ha convertido en realidad. Barcelona es ya ciudad olímpica. Ya es ciudad olímpica. A todos los que han contribuido a este día histórico, quiero expresarles el reconocimiento del movimiento olímpico que me honro en presidir, y también el mío, como un barcelonés más. Un agradecimiento muy especial al comité organizador. Un agradecimiento muy especial al comité organizador, a su presidente, el alcalde Maragall, a todos seus, sin olvidar a todos sus colaboradores y a los miles de voluntarios que tanto han contribuido a esta organización. en aquesta organizació. L'élite de la jeunesse mondiale, représentée par un chiffre sans La élite de précédent, la juventud mundial, representada por la cifra sin precedentes de 172 comités olímpicos nacionales, está aquí entre nosotros. je suis sûr que notre fondateur Estoy seguro que nuestro fundador, el barón Pierre de Coubertin, habría estado orgulloso de vosotros. Sed todos bienvenidos. the greatest festival of our contemporary society, the Olympic La mayor fiesta de nuestra sociedad actual, los Juegos Olímpicos, está a punto de comenzar. memorable moment. Es un momento memorable para nuestra gran familia olímpica. Thank you for your support. Gracias por vuestro apoyo. Todos hemos ayudado a realizar este gran histórico acontecimiento. De manera muy especial e importante, el Gobierno de España, la Generalitat de Catalunya, al Ajuntament de Barcelona, al Comité Olímpico Español y numerosas empresas nacionales e internacionales. A todos ellos, nuestra gratitud. Saludo con el mayor afecto y agradezco la presencia de los más altos dignatarios de 32 estados que han querido estar hoy con nosotros, significando la importancia que otorga nuestro mundo contemporáneo al movimiento olímpico, que representa la unión de nuestro comité con las federaciones internacionales y Comité Olímpicos Nacionales. Finalmente, tengo el alto honor de invitar a Su Majestad el Rey Juan Carlos I a declarar abiertos los Juegos de la de la 25ª Olimpiada de la Era Moderna en Barcelona. Benvinguts tots a Barcelona. Hoy, 25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona, que celebran la 25ª Olimpiada de la Era Moderna. Los Juegos han comenzado.
Y la ceremonia continúa. Senyores i senyors, a continuació tindrà lloc l'entrada solemne de la bandera. La entrada de la bandera olímpica. Señoras y señores, ¿Quiénes serán sus a continuación portadores? tendrá lugar la solemne entrada en el estadio de la Bandera que entrará acompañada por el himno compuesto por el compositor griego Mikis Theodorakis e interpretado por Agnes Balsa. Con ustedes, voici. On stage, Agnès Balsa. Distinguimos a Jordi Llopart, subcampeón olímpico de 50 kilómetros marcha en los Juegos de Moscú. José Manuel Abascal Gómez. Medalla de bronce en Los Ángeles 84 en la prueba de los 1500. Blanca Fernández Ochoa, medalla de bronce en los Juegos de Albertville. Llopart y Abascal, en ese lado de la bandera hay dos voluntarios acompañando a los 6 atletas. Sus nombres son Dolores Buch y Jordi Tabuenca. Lolo Iber. Lolo, como jugador de waterpolo, participó en los Juegos de México y de Múnich. Ahí está José Ledoreste, medalla de oro en la clase fina en los Juegos de Seúl. Se especuló que él podía ser el último portador de la antorcha, pero ahí está entrando la bandera olímpica. Así pues, Blanca Fernández Ochoa, José Manuel Abascal, José Luis Doreste Blanco, Jordi Llopart, Jordi Tabuenca. Nos faltaba uno. Y Eladi Balduví. Ah. El mejor tirador de la historia. Es el hombre que tiene mayor número de diplomas olímpicos. Ha participado en los Juegos de Múnich, el 72, Montreal, Moscú, Los Ángeles y Seúl. Nuestro mejor tirador, Eladi Balduví, era el 6º deportista. Se han reconocido en ellos no solo su categoría deportiva, sino también y fundamentalmente su categoría humana. Mikis Theodorakis ha sido quien ha recreado el homenaje a este símbolo del olimpismo y que ha cantado la mezzosoprano Agnes Balsa. La bandera será izada, como siempre, al son del himno olímpico, pero esta vez
interpretado por Alfredo Kraus. Famós tant en el nostre món com en el del cel, preside el fuego olímpico con toda su completa, la lucha, la carrera, el salto y la maratón, y lanza coronas de flores a los vencedores. Infúndenos valor, infúndenos dignidad, infúndenos valor y dignidad. Que campagne el lemo, le brille au bout de toi, comme un retendre de pourpre et de blancheur. Et dans le temple ici, accourt tout le peuple pour se prosterner devant toi, Esprit antique éternel, pour se prosterner devant toi, Esprit antique et éternel, Esprit antique. Fue el himno olímpico interpretado por Alfredo Kraus. Senyores i senyors, ara celebrarem el 25è aniversari. Se va a celebrar ahora el 25º aniversario de los Juegos, las bodas de plata. Seus olímpiques del 1896 fins al dia d'avui. Señoras y señores, vamos a Jóvenes celebrar nacidos en cada una de las ciudades olímpicas que representan a los atletas históricos van a aparecer por la puerta sur, mientras en la pantalla gigante se va a recoger los hechos más sobresalientes de cada uno de aquellos Juegos. Hay que comenzar por 1896. Atenas. Sonará la música de Angelo Badalamenti, genial compositor. Ahí está, habitual en las películas de David Lynch. Su música acompaña este acto y también la llegada de la antorcha, al tiempo que en el escenario se produce un desfile de modas conmemorativo. Prestigiosos diseñadores españoles han creado estos modelos que lucen las más destacadas figuras de la pasarela de nuestro país. La literatura, el mar, el paralelo, la Sagrada Familia que llevaba Inés Astre. Esos son los nombres de estos excepcionales vestidos, como este que lleva Judith Mascó y que nos recuerda tanto la pintura del genial Miró.
Cleveland es quien representa a esa dama que identifica el parque de la Ciudadela de Barcelona. Atenas. 1900. Mientras se anuncia el nombre de los países, de las ciudades que tuvieron el honor de albergar los Juegos Olímpicos. 1908. Londres. 1912. Estocolm. 1916 los Juegos fueron cancelados por la Primera Guerra Mundial y por ello la bandera es la del símbolo de la paz. Ocurre lo mismo con 1940 y 1944. 1928. Amsterdam. 1932. Los Angeles. 1936. Berlín. 1940. 1944. 1948. Londres. 1952. Helsinki. Las ciudades olímpicas están siendo acogidas por el público y por los deportistas. Cada uno de esos jóvenes abanderados se situará junto a una de las modelos. Esos estilos unidos por un tema, Barcelona convertida en calidoscopio de la moda, homenajeando las bodas de plata del olimpismo. Ahí están Atenas, París, San Luis, Londres, Estocolmo, Amberes, París, Ámsterdam, Los Ángeles, Berlín, Londres, Helsinki, Melbourne, Roma, Tokio, México, Múnich, Montreal, Moscú, Los Ángeles y Seúl. 1988, Seúl. 1992. Y el 92, Barcelona. La dama del paraguas recibirá esa bandera que corresponde a los Juegos que estamos celebrando. A escasos segundos de la llegada de la antorcha estamos ya. Más de 5.000 kilómetros por España, más de 4.500 relevistas la han traído hasta aquí. Es el fuego olímpico. Uno de los secretos mejor guardados va a ser desvelado en breves instantes. La antorcha se acerca al espacio. Senyores i senyors, donem la benvinguda a la torxa olímpica de Barcelona 92. El público en pie para dar la bienvenida al fuego olímpico que aparece por la puerta sur de manos de Herminio Menéndez. El deportista español que más medallas ha conseguido en unos Juegos Olímpicos. 2 de plata y 1 de bronce en 2 participaciones, Montreal 76 y Moscú 80. Herminio Menéndez Rodrigo, obetense. El hombre que desde Madrid ha estado trabajando también en la organización de estos Juegos.
El mejor piragüista español de todos los tiempos. ¿A quién entregará la llama Herminio Menéndez? Aún no ha aparecido sobre el tartán. El último relevo. Relevo de altura. Juan Antonio San Epifanio. Epi. Gran ovación para Juan Antonio. 200 partidos como internacional, medalla de plata en los Juegos de Los Ángeles. Conocido y admirado en toda España. Epi pasa en medio de ese pasillo humano que han formado los atletas. Va hacia la canasta más bonita de su vida. Allí le aguarda un arquero, Antonio Rebollo. Vivan intensamente estos momentos porque serán los que recordaremos siempre. Va a lanzarse la flecha más pacífica de la historia. ¡Qué maravilla! La llama olímpica alumbra ya Barcelona, España y el mundo. El yugoslavo es algo clásico. Yo creo que lo hacen a propósito, ¿no? Debe formar parte de la tradición. Y ahora el juramento de los jueces. En nom de tots els jutges i del personal oficial, prometem Eugeni que desenvoluparem les Asensio, nostres funcions durant els Jocs árbitro Olímpics de la Federación amb la Internacional de més estricta Natación. imparcialitat,
respectant i complint el seu En nombre de reglament. todos los jueces y miembros del personal oficial prometo que desempeñaremos nuestras funciones en estos Juegos Olímpicos con absoluta imparcialidad, respetando y cumpliendo sus reglamentos con auténtico espíritu deportivo. Suenan la melodía de Amigos para Siempre, la canción oficial de estos Juegos. Seguro que esta sintonía se les va a quedar. La van a escuchar muchas veces. La versión cantada que escucharemos en la clausura corre a cargo de José Carreras y de Sarah Breckman. Y esto que llevan estos chicos es la bandera más grande confeccionada en Europa. Ahí nos han ganado los chinos. Es la segunda en la historia más grande. 175 metros por 85. Casi. Unos poquillos metros menos, pero casi, ¿eh? Ya me he pasado. Justo da las dimensiones del campo de fútbol. Alrededor de los 104-105 metros de larga. El autor de esta canción, Sir Andrew Lloyd Webber, es autor también de composiciones tan conocidas como El fantasma de la ópera, como Jesucristo Superstar, como Evita. Y observen lo que está ocurriendo en este estadio. El abrazo olímpico de la gran bandera. Todos los atletas cubiertos por la bandera olímpica. En la zona donde vean ustedes que sobresalen los brazos de que está el equipo americano. Justo ahí a la derecha. ¿Qué pasa ahí debajo? Hay unos que no les hace falta estirar el brazo. Ahí está Carlos. El hijo del viento que querrá ser aquí el hijo del salto. Y los 4%, ¿no? Cuidado con eso. Que esto todavía no ha acabado, ni mucho menos, que nos quedan muchas sorpresas que ofrecerles. Las que nos han proporcionado los autores de esta ceremonia inaugural, que le están gustando mucho a Mayek. Vamos a guardar un momento la bandera y volvemos. Montado estos señores, los castells, la tradición catalana, las torres humanas, un espectáculo único en el mundo en el que vence el esfuerzo y la unión de la voluntad de los hombres. 2.174 hombres y mujeres encaramados, como ven ustedes, unos a otros, construyen 12 torres en homenaje a los 12 países que están edificando la Comunidad Europea. Los de arriba, lógicamente, los más jovencitos, los más livianos. ¡Qué altura! Yo entiendo que para la mayoría de espectadores... Pero, fíjate, ¿qué edad tendrá ese niño? ¿Qué edad tiene? 6 o 7 años. Le llaman el enxaneta. Cuando la torre parece tocar el cielo, la enxaneta levanta el brazo señalando el fin de esa construcción, porque castellers significa los hombres que levantan castillos humanos. Ahí está. A lo más alto has llegado, levanta el brazo y ahora no se crean ustedes que es más fácil bajar, ¿no? Esta es una de nuestras más profundas tradiciones. En Cataluña se hacen castells desde el siglo XVIII, pero es una tradición
mucho más anterior. Fíjate la cantidad de hombres arracimando sus brazos para sostener esa torre. ¡Qué vigas tan poderosas! Hay 2.174 castellers. Les llamamos collas aquí. Y están pues las más famosas de Cataluña. ¿Y qué es tradición de padres a hijos? De padres a hijos. Y ahora se han incorporado las mujeres y cada domingo en cada fiesta popular levantamos aquí en Cataluña un castell. Este es, porque no creas, tienen su técnica. Pues un 1, 2, 3, 4, 5 de 1. La verdad es que estos hombres pueden levantar torres muchísimo más elevadas. O sea que les han cortado alguna altura. En prevención de que pudiera pasar algo. Señoras y señores. Un pilar de 5 era Mira este. mira qué cuadro, ¿eh? Y en los pueblos el público apoya también esa base. Teresa Berganza. Ahora vamos a demostrar que estos señores son capaces de organizar una velada mejor que la que podríamos encontrar en la Scala de Milán. Observen ustedes y comprueben qué categoría y qué calidad de cantantes de ópera se van a juntar, a reunir en el escenario. Algo para el recuerdo también. Es el abrazo del arte al deporte y el encuentro de Europa. Todos ellos, todos juntos. Jaume Maragall, Teresa Berganza, Montserrat Caballé, José Carreras, Plácido Domingo, Joan Pons van a interpretar un impresionante medley de ópera. Están interpretando el brindis de la Traviata de Verdi. Teresa Berganza y Montserrat Caballé, la barcarola de los cuentos de Hoffmann. De la Bohème. Carreras, aria de la Flor de Carmen, de Bizet.
dans la nuit, je te croyais. De nuevo Verdi. Joan Pons canta Aria di Provenza de la Traviata. Aria bella figlia dell'amore. Schiavo son dei vezzi tuoi, con un detto sol puoi le mie pene consolare. Vieni e senti del mio cuore il frequente palpitare con un detto sol puoi le mie pene consolare. Plácido Domingo cantará Vesti la lluvia de Pagliacci. Puccini de nuevo, la voz de Jaume Argal. Teresa Berganza, El Barbero de Sevilla. Una voce poco fa, qui nel cor mi risonò, il mio cor ferito già, e l'indoro che piagò, sì l'indoro mio sarà, io giurai, la vincerò, sì l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Llega ahora
ahora una de las más bellas páginas de la ópera. Montserrat Caballé canta La casta diva de Norma de Bellini. Joan Pons, el barbero de Sevilla. Podríamos intentar seguir toreador de Carmen. Va a participar la gente, ya lo verás. Teresa Berganza, habanera de Carmen de Bizet. ¿Quién no conoce La donna immobile de Rigoletto? La donna immobile, qual fiume al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una amabile, leggiadro viso, il pianto in riso e menzognero. La donna immobile, qual fiume al vento, muta d'accento e di pensiero. Pensier Il Trovatore. Tempi spegnetela, occhio bravo to. Corro a morir, dato il vento, corro a morir, dato il vento, corro a morir. Vuelve vencedor, será el grito final de todos los cantantes juntos, la orquesta y el coro con el que invitan a todos los deportistas a competir y participar en estos juegos.
El arte de Europa ha estado representado en esta ocasión por la ópera, una música generosa que expresa el sentimiento del alma humana. El Edzard Colomer, un niño de 13 años, comienza a entonar desde la Puerta Maratón el himno a la alegría. Aquí estamos. ¡Qué colofón! Seguimos vivos. ¡Qué manera de terminar! ¡Qué brillantez! ¡Qué grandiosidad ha tenido este acto! Y qué bien se han portado los deportistas, que no se han movido apenas, ¿eh? Se retiran su majestades los reyes. Jesús, creo que tienes personajes de excepción ahí abajo. Sí. Todas las autoridades están empezando a abandonar ya el palco. Pero aquí está uno de los hombres más felices, yo creo, de toda la ceremonia, aunque según él no se ha enterado prácticamente de nada. Herminio Menéndez, ¿cómo lo has sentido? Pues lo he sentido con una emoción como nunca había vivido en mi vida. Ni en ninguna competición he sentido la emoción que he sentido hoy. No me he enterado de nada prácticamente. Es que cuando en la competición te dan el pistoletazo de salida, que quedas en blanco, me ha pasado igual. ¿Cuándo te enteraste que ibas a ser el hombre que iba a entrar el fuego olímpico aquí en el estadio? Ayer. ¿Ayer? Ayer, sí. ¿Y te empezaron a temblar las piernas o no? Bueno, la responsabilidad ha sido hoy. Hoy es cuando, minutos antes de encender la antorcha, empecé realmente a ponerme un poco nervioso.
Bien, creo que has hecho una carrera frenética. Nos contaba aquí Blanca Fernández Ochoa que has empezado a correr como un poseso y tú, según nos has confirmado, no te has enterado prácticamente de nada. ¿Te dabas cuenta tú de la importancia del momento, de la magnitud del estadio, de los miles de millones, 3.500 millones de espectadores se calcula que tiene esta ceremonia, que tenían los ojos puestos en ti, en esta antorcha, en ese fuego que tú portabas? Desde el momento que entré al estadio se me ha ido todo. Me he preocupado nada más de seguir la música y correr. Jesús, bien, sí, dime. Es un momento que tiene Josep María Balcells, un invitado. Dile a Blanca que no comience el descenso y enseguida volvemos con vosotros. De acuerdo, pues vamos con José María Balcells. José María, adelante, sí, cuando quieras. Está hablando ahora el vicepresidente Narcís Serra, valorando este acto. El presidente del gobierno y antes fue el hombre que hizo posible este primer paso. Por eso, es un poco como, perdonen que se lo diga, como un hijo, pero veo que esto que empezamos hace 12 años con tanta fe, es una realidad deslumbrante en ese momento. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hemos recogido abandona rápidamente las palabras que compartía con Radio Nacional de España el vicepresidente del gobierno, que calificaba como su hijo estas Olimpiadas porque recordaba que fue él, como alcalde de Barcelona, el que tomó la iniciativa para pedir que fuera Barcelona la sede de estos Juegos. Gracias. Vamos a conocer ahora qué es lo que ha sentido Blanca Fernández Ochoa al deslizarse hoy con la bandera olímpica en la mano por esta pista del Estadio Olímpico. Jesús. Bien, pues aquí está Blanca. Vamos a ver, ¿qué has sentido ese momento, esos 400 metros de desfile con la bandera que habéis hecho desde la entrada hasta el momento de izarla? Pues te puedes imaginar algo muy distinto, pero grande, algo grande, ¿eh? El ver tantísima gente aglomerada, a pesar de haber ya vivido 4 Olimpiadas, la de verano la verdad es que me ha impresionado, y más, por supuesto, en España. Quizá no te debería hacer esta pregunta, pero ¿cuándo te emocionaste más? ¿Cuando el bronce de Albertville o cuando has entrado aquí con la bandera? Hombre, yo creo que no, son emociones muy distintas. Personalmente me gustó más la de Albertville, pero esta es una emoción que no vivida directamente como la que pueden vivir los atletas al ganar aquí una medalla. Es otra emoción distinta, pero por supuesto no tan intensa como la de Albertville. Bueno, ¿cómo has visto el ambiente, el colorido, todos los atletas que están aquí? A mí me ha gustado, me ha impresionado mucho y yo espero que esa sea la impresión que se lleven toda la gente que ha venido a este estadio. Yo creo que sí, que ha sido bonito en general, armónico y dinámico, que era lo que en principio se buscaba. Muchas gracias, Blanca. Enhorabuena por la suerte que has tenido de ser la portadora de esa bandera. Adelante, José María Balcells, que creo que tiene cerca de él a Carlos Ferrer Salat. Está vacío el palco real, pero detrás nuestro está Carlos Ferrer Salat, el presidente del Comité Olímpico Español, que está en estos momentos haciendo unas declaraciones a Radio Nacional de España. Le ponemos también nosotros el micro porque él está comentando el acto. Señor Ferrer Salat, ¿qué tal como presidente del Comité Olímpico Español, para Televisión Española en directo, qué le ha parecido, qué valoración hace del acto de apertura? Yo creo que ha sido un acto fastuoso. Yo lo calificaría de fastuoso y esplendoroso porque realmente ya una imaginación con una calidad enorme, luego toda la participación naturalmente de todos los atletas de todo el mundo, el canto, alusión a la tierra, música, arte. Creo que ha sido una cosa, me parece que es el mejor, sin duda, espectáculo que he visto en mi vida, y eso que he visto bastantes y he estado en Juegos Olímpicos, nada como ese. Terminó el espectáculo y ahora empieza la competición. ¿Cuáles son las expectativas para el deporte español? Buenas, yo creo que son buenas. Los chicos y las chicas están muy animados, se han preparado muy bien. Hay que evitar darles una excesiva tensión y yo los veo muy bien preparados y espero, por tanto, que van a responder tal como corresponde a su preparación, a su ilusión y al nivel que tienen realmente. Creo que van a hacer un buen papel y van a dejar bien a España. Gracias, presidente. Esto es todo de momento desde el palco real, vacío ya de los reyes y del presidente del gobierno. Y en cambio, pues aquí todavía se ve como la gente está saliendo en estos momentos del estadio. Hay presencia real, allá abajo. ¿Puedes repetir el piropo si quieres, Olga? Y está aquí también. ¿Qué tal le ha parecido el espectáculo de esta noche? Yo creo que el espectáculo ha sido impresionante. Desde el punto de vista estético me parece magnífico. Y luego siempre es emocionante una ceremonia de inauguración de unos Juegos Olímpicos.
se vaya para Madrid o cómo seguirá los Juegos usted también? ¿Tendrá tiempo para ver la televisión y ver algunas competiciones? Sí, espero que sí. Seguiré los Juegos por televisión, que para muchos de los deportes es el mejor sistema para ser seguidos. Gracias, ministro. Muchas gracias. Bueno, pues veíamos ahí mezclados entre los deportistas al príncipe Felipe y yo quiero que Olga repita, por favor. Vamos a ver, tenemos al presidente de Castilla y León. Déjame, José María, que diga el piropo. Sí. Que teníamos el abanderado más apuesto de esta ceremonia. Ay, qué bien le salió esto. Oye, Matías, tenemos, si queréis... Diga usted. Estamos escuchando a José María Balcel, no sé si está entrando su voz en directo, pero si tienes un invitado, adelante. Tengo al presidente de Castilla-La Mancha, José Bono. Desde Castilla, ¿cómo se ha visto unos juegos hechos desde Barcelona con este espíritu mediterráneo? Pues se han visto con emoción, verdaderamente ha sido impresionante. Y Barcelona de siempre, pero ahora mucho más, con la prueba del 9, es una ciudad cosmopolita, universal, de la que estamos orgullosos todos los españoles. Y aquí al lado mismo, gracias, presidente, está don Alfonso Guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo ha visto el espectáculo? Yo creo que ha sido un gran espectáculo humano y artístico, y después de otros acontecimientos de este año en España, como la exposición de Sevilla, la culturalidad de Madrid, y esto, yo creo que cada día ser español permite estar más orgulloso. Creo que ha sido un magno espectáculo en el que ha participado aquí todo el mundo que estaba, y yo creo que toda España, con mucho orgullo, y en el mundo entero hemos dado, creo que una buena muestra de lo que es reunirse en paz, sin violencia, actuar bajo principios humanos, y además saber que se ha hecho como muestra también de una España que progresa, que avanza y que cuenta con la inmensa mayoría de los españoles para seguir adelante. Gracias, don Alfonso Guerra. Gracias. Eran las impresiones del vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español. En el palco es el presidente de la Federación de Atletismo, José María Odriozola. ¿Cómo ha visto la ceremonia en principio? Muy bien, muy bonita, espectacular, y además los participantes se han portado de maravilla. Ha sido como la esperaba, más intensa, más emocionante. ¿Cómo la podría analizar? Pues muy colorista, muy variada, además ha salido pues prácticamente gran parte de nuestro folclore y de nuestra idiosincrasia de toda España, y eso es bonito. Y luego pues también el colorido de los equipos participantes, que a veces es mayor, incluso han participado en parte de la ceremonia. Me ha gustado mucho lo de la bandera olímpica sobre todos ellos, y la parte musical está muy bien también. Bien, en el estadio todo muy bonito. Nuestros atletas, señor Odriozola, ¿cómo estarán en el Estadio Olímpico? Yo espero que bien. Ahora mismo han desfilado muy poquitos aquí porque la mayoría están concentrados entrenando, porque el atletismo, como sabéis, no empieza hasta el día 31, y preferían seguir en sus sitios de entrenamiento que venir aquí, aunque les hacía mucha ilusión. Y han sacrificado un poco esta ilusión por estar en mejores condiciones a partir del día 31. Yo creo que el papel que van a hacer va a ser muy bueno, dentro, naturalmente, de nuestras posibilidades, que no son las mismas de las de otros equipos con mucho mayor potencial atlético. ¿Se atreve a dar un pronóstico ahora con la emoción del momento vivido o con la frialdad de las estadísticas? Yo espero que tengamos opción a más de una medalla, lo cual quiere decir que hay varios de nuestros atletas que pueden pelear por el podium, y con suerte pues alguno de ellos lo conseguirá, y también confío en que haya bastantes que estén entre los 8 mejores del mundo. Bien, muchas gracias, que haya mucha suerte, señor Odriozola. Gracias. Va a costar desalojar el estadio. Observen, los atletas deben salir por la puerta sur y ahora mismo hay un atasco monumental. ¿Se ha desalojado ya, José María, el palco? ¿Cómo? ¿Se ha desalojado ya totalmente el palco? Está desalojado, pero siguen todavía saliendo aquí políticos en este caso catalanes, porque en la salida sí que ha habido un cierto orden. Aquí, por ejemplo, está Rafael Ribó, por favor. ¿Qué tal la impresión de este acto espectacular? Están enfocándonos desde... Sí, un gran colorido, y ha sido un acto, yo creo que demuestra lo más importante, una relación internacional muy positivo. Gracias, Rafael Ribó. Raimon Nubiols, ¿cómo ha vivido esta noche espectacular en Barcelona? Inolvidable, magnífica, un gran espectáculo, y sobre todo no solo un gran espectáculo, sino un gran símbolo, porque el momento, al menos para mí, creo que para muchos más emotivo, ha sido el momento en el cual toda esta cantidad de jóvenes de tantos y tantos países eran cubiertos por el manto de la bandera olímpica, que en el fondo es la bandera de la paz. Gracias, Oriols. Esto es todo de momento. Gracias, José María. Ya 2 personas han destacado como
momento importante y emotivo cuando la bandera ha cubierto las figuras de todos estos atletas, Matías. Yo creo que ha tenido varios momentos importantes. Bueno, repitiendo la cantidad de adjetivos que se está llevando a la ceremonia, ya debemos de felicitar a los organizadores, que les veíamos tranquilos por fuera, seguramente nerviosos por dentro. Les entrevistábamos hace unas horas y lo tenían muy bien preparado, ¿eh? Las cosas bien hechas y bien preparadas, y con un concepto claro de lo que se quiere y de lo que se persigue, normalmente les suele esperar el éxito, y hemos asistido a una gran ceremonia inaugural. No queremos hacer comparaciones, ni mejor ni peor, debemos. Pero esta ha sido una gran ceremonia inaugural de los Juegos. Yo me quedo con dos momentos fundamentales. Uno, cuando nuestro querido amigo el arquero ha encendido ese pebetero de 23 metros de altura y ha alumbrado la llama olímpica no solo en Barcelona, sino también en el mundo, ¿eh? Ha ido directamente al corazón. Qué temple ha tenido Antonio Rebollo, que también sabe lo que es ser medalla olímpica. Fue medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Seúl hace 4 años. ¿Por qué te crees que lo han elegido? Y plata en los Juegos Paralímpicos de Nueva York en el 84. Qué temple ha tenido Antonio Rebollo. Y después también otro momento excepcional, el desfile de la delegación española. Maravilloso. Y una imagen para el recuerdo. Las lágrimas de la infanta Elena. Esas lágrimas de la infanta Elena, eso se nos va a quedar durante mucho tiempo. Tiene oportunidad todavía la infanta Elena de desfilar, es la única que falta de la familia real. Hoy, la infanta Elena tendrá su oportunidad. ¿Os interesa una última entrevista? Josep María Balcells de nuevo. Pues aquí, cuando ya las sillas están vacías de las gradas del estadio, tenemos a Enric Truñó, el hombre que desde el Ayuntamiento de Barcelona, metido también en el comité organizador, ha vivido los Juegos desde su preparación y ahora ya en este momento de apertura. ¿Cuál es el balance de este primer día, digamos, de Juegos de Barcelona? Bueno, para mí es muy bueno. Creo que la ceremonia se ha desarrollado muy bien, que ha sido vibrante, que ha tenido calidad, que la gente ha participado muchísimo, que se ha desarrollado con mucho respeto y educación para la pluralidad de cosas que se hacían, que ha sido la ceremonia de Barcelona, de Cataluña y de España y de Europa como pretendíamos. Y creo que esto lo habrá visto todo el mundo y yo me siento muy satisfecho. ¿Usted piensa ya en el después de los Juegos para Barcelona? ¿Qué significa el paso de estos Juegos de Barcelona? Bueno, yo hoy lo que quiero es disfrutar de los Juegos durante estas 2 semanas que van a ser muy intensas. Eso es nuestro principal objetivo. Evidentemente todo el mundo conoce también que nosotros hemos planteado unos Juegos por ellos mismos, pero también para una ciudad y un país, y para mejorarla y para ganar en calidad de vida a los ciudadanos. Por lo tanto, todas las cosas que hemos hecho ya están pensadas y tienen una orientación post-Juegos año 93, horizonte 2000. Pero ahora creo que lo que hemos de hacer es participar activamente en estos Juegos, disfrutarlos a fondo y desear que vaya lo mejor posible. Gracias. Disfrutar a fondo de estas 2 semanas de Juegos y de competiciones. Se detecta cierta afonía en algunas gargantas porque hay mucha gente que no ha dormido hoy en Barcelona. 1 millón de personas estaba ayer en la calle siguiendo la antorcha, que llegó al Ayuntamiento de Barcelona con 3 horas de retraso sobre el horario previsto. Sobre las 6 de la madrugada se posó en al Saló de Cent, donde ha podido ser visitada hoy por muchos ciudadanos. ¿Sabes por qué llegó tarde, entre otras cosas? Fuiste a pie, quiero decir, no corriste lo que debías. Es que más que correr, hubo que andar ante la aglomeración de gente y ante la avalancha. O sea que muchos meses entrenándose para cumplir con el requisito del tiempo reglamentario y, bueno, no nos dejaron correr. La verdad es que cuando coges la antorcha ya lo habrás sentido épico, como Herminio, como todos aquellos que han tenido la oportunidad de llevarla. El kilo 200 gramos se volatiliza, no pesa nada. Nada. Yo pensé, fíjate, será Matías que no estaba en forma, no. De ahí el retraso. Esa antorcha que diseñó Andrés Ricard y que han llevado 9.484 portadores a lo largo de todas las comunidades españolas. Una llama que se prendió hace 50 días en el templo de Hera, en Olimpia. María Pambuki, la gran sacerdotisa, robó ese rayo al sol, según la leyenda de Prometeo, y emprendió su viaje hasta el lugar donde ahora reposa el pebetero del Estadio Olímpico. ¿Sabes que es la primera vez, creo recordar, que todos los deportistas que han desfilado han estado hasta el final del acto?
y se han comportado muy bien, aunque tenemos que decir también que en parte gracias al cordón de seguridad que han formado alrededor de ellos los voluntarios, que había muchos voluntarios tratando de sujetar las carreras y los intentos de desmarque, no solo de los futbolistas, sino de casi todos los atletas que han querido andar un poquito por libre. Pero han tenido un comportamiento en general excepcional en esta ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, que yo creo que va a ser recordada durante mucho tiempo, como denotaba las caras de los máximos responsables, el señor Samarán, el señor Maragall, los mismos reyes de España. En fin, yo creo que todos habrán quedado satisfechos y contentos porque hemos escuchado los adjetivos que se ha llevado esta ceremonia y podemos apuntar: fastuoso, magnífico, brillante, excepcional, y los que podremos leer o escuchar mañana, que serán recogidos por todos nuestros compañeros. Pero es importante reflejar que muchos de estos señores y señoras que están ahora abandonando el Estadio Olímpico han vivido con singular emoción esta ceremonia inaugural. Como esperamos que lo hayan vivido todos ustedes a lo largo de esta transmisión, que no concluye todavía. Hoy hemos empezado nuestra emisión ininterrumpida, que concluirá a las 3 de la madrugada del 10 de agosto, domingo, horas después de que ese pebetero que ahora se ve en buena parte de la ciudad, esa llama olímpica que se ve desde muchos puntos de Barcelona, se extinga. De la ceremonia de clausura, por cierto, dicen que es una maravilla. Les puedo asegurar, ni Matías ni yo hemos visto ningún ensayo. No, pero tú sabes algo más que yo, ¿eh? Les podemos adelantar a los espectadores que se lo van a pasar muy bien, que va a ser incluso seguramente divertida, más lúdica y divertida que esta, ¿no? Tiene otro concepto diferente. Totalmente. Venga, tú que has participado, cuéntales un poco como si fuera un aperitivo, un pequeño aperitivo de lo que podemos esperar. Puedo contar que será una ceremonia de fuego, de luz y de música y de humor. Si les digo que hay integrantes... ¿Algo más que una bicicleta? Un triciclo, por ejemplo. Un triciclo, muy bien, ya vamos bien. Cuando digo que es, cuando tú dices que es lúdica y yo digo que es divertida, hablamos de Comedians, un maravilloso grupo teatral catalán. Hablamos de rumba, tal vez. Rumba como la canta el Manolo. O Peret. Los Manolos y Peret van a estar en esa ceremonia de clausura y quieren hacer bailar desde Magic Johnson, Michael Jordan, en fin, a todos los deportistas una rumbita ese último día. A ver si nos animamos tú y yo. Vamos a ver cómo llegan, en qué condiciones muchos de ellos a ese último día, a la ceremonia de clausura. Claro. Y vamos a ver cómo llegamos otros. Es que verán ustedes, normalmente las ceremonias de clausura son tristes, trascendentes, se llora mucho y después se produce ese efecto del día después de una ciudad arrasada y deprimida. Pues aquí lo que se pretende es acabar con una fiesta en la calle, es decir, que lo que ocurre aquí dentro se prolongue en toda la ciudad, que la gente acabe bailando, que no duerma si es menester, pero que se despidan unos juegos con alegría. ¿Pero qué estamos hablando de despedidas y acabamos de empezar? No dormir es el peligro que van a correr ustedes, como sigan con atención y con cierto interés también lo que les vamos a proporcionar desde esta cadena, desde la 2 de Televisión Española, porque la 2 no duerme. De aquí al final, 24 horas para recoger todas las pruebas deportivas que se efectúen en estos 16 días. Y aquí seguimos, Matías. Bueno, ¿qué os ha parecido? Aquí estamos, en el Centro Internacional de Radio y Televisión. ¿Has llorado, María? ¿Has Yo llorado? reconozco que, hombre, llorar no, pero alguna lagrimilla sí. Me han tenido que retocar el maquillaje, eso sí te lo puedo contar. Pues para mí ha habido 3 momentos cuando ha salido la delegación española, por supuesto, porque lo que decías tú, hay que ver qué príncipe tenemos y qué representante. Luego nos van a llamar la atención, ya verás, Olga. Y luego cuando, por supuesto, el rey ha declarado inaugurados los Juegos y, cómo no, el arquero ha sido ya fastuoso. Aquí hemos pegado un bote todos en el control de realización, en el plató, todos hemos empezado, yo creo que nos hemos emocionado y ya lo que ha sido increíble. Fijaros que todo esto está aislado, se supone, del sonido y del exterior, y esto es verdad, no estoy exagerando nada. Cuando el castillo de fuegos artificiales, el plató y el control de realización ha vibrado y se oía como si estuviera aquí mismo. Es increíble.
Ha sido... Yo también he hecho una lista de adjetivos, Matías, me ha robado la idea. Venga, pues no Te me digo, hago ninguno, te digo, ninguno mira, de los que fastuosa, ya he dicho, fastuosa, majestuosa, elegante, culta, que lo ha dicho Olga, espectacular, emotiva, colorista, variada, brillante. Y así podríamos seguir con todo el diccionario. Modernista. Intelectual. Sigue. Y lo más importante, propia. Propia, exacto. O sea, aquí no se trata de imitar las tecnologías americanas, ni las multitudes de Corea. Propia. Ha sido muy diferente. También ha habido una ovación popular cuando han salido las chicas en bikini de Islas Vírgenes. Calla, que más bien ha tenido que decir. Pero han sido los extranjeros. Nosotros, todos los chicos de aquí, estaban muy serios y muy profesionales. También temblaron las paredes del IBC en ese momento, tal vez. No, pero aquí lo que sí os temblarán puedo dentro contar de 2 semanas, es que, temblarán. sabéis que esto es una casa de locos, el IBC. Y de pronto ha habido, bueno, pues un desierto, todo el mundo metido en los despachos, aglutinados delante de un monitor, de un televisor. Y cada vez que sucedía algo importante, pues eso, que aparecía España o alguna delegación de alguno de los compañeros que están aquí, se producían unos aplausos que se oían de un pasillo a otro. De eso hablaremos después, porque nosotros hemos sacado las cámaras a la calle, ¿no os creéis que nos hemos quedado aquí quietecitos? ¿Qué es lo que nos queda por ver? Anda, ofrécenos algo muchísimo. Interesante de aquí a la noche. Muchísimo, de aquí En a la... principio lo que te podríamos pedir es un bocadillo, pero en fin, digo, sí. en cuanto a las imágenes, nada. Yo no, bueno, me han traído un sándwich, pero... Muy bien. Pero no, es que no tengo ni hambre, la verdad. Bueno, os voy a contar así un poco, a partir de este momento, vamos a recuperar, nos vamos a dar un paseo por toda España, eso así para empezar. Y vamos a ver cómo ha vivido pues un numeroso grupo de comunidades autónomas esta ceremonia, esta emotiva ceremonia de apertura de los Juegos de Barcelona. También nos iremos por el extranjero, tendremos conexión e información desde Nueva York, desde donde por cierto todavía no han visto la ceremonia, qué curioso, ¿verdad?, por la diferencia horaria. Solo la habrán podido ver aquellos espectadores que tengan televisión por cable. También tendremos información desde Berlín, desde París, a ver cómo han vivido Miguel Indurain y sus compañeros esta ceremonia de apertura. También hemos sacado, decía, las cámaras a la calle. Vamos a ver cómo, bueno, qué les ha parecido a los espectadores que han estado en el estadio, también qué les ha parecido a la gente que estaba en la calle, los que salen a la calle ahora. Barcelona lleva, bueno, yo creo que casi 48 horas de fiesta desde que llegó la antorcha anoche. En fin, va a haber una programación intensiva. Dentro de unos minutos llegará un compañero mío, Ramón Trecet, que les va a acompañar a ustedes durante la noche en estos Juegos Olímpicos. Y yo creo que ya que les he hecho este balance, lo mejor es que vayamos a recordar rápidamente, como un videoclip, las imágenes más bellas de esta ceremonia de apertura. Se está batiendo un récord olímpico, el mejor tiempo para una Heineken. Heineken, lo importante es participar. Look into my eyes and see the way I feel and how the world is treating me. Maybe I have known you forever. Amigos para siempre means you'll always be my friend. Amigos para siempre means a love that never ends. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer. Bueno, yo creo que vamos a volver otra vez al Estadio Olímpico, entre otras cosas porque Olga y Matías deben de estar deseando no llegar a casa, que va, ni mucho menos, salir a la calle para ver el ambiente que hay en Barcelona, ¿verdad, Matías y Olga? Eso sí, logramos salir a la calle pronto, porque los atletas siguen ahí, las puertas con cantidad de público, o sea que vamos a esperarnos. Yo estoy por pedir ayuda a los castellets, que nos suban. No conseguiremos que Matías diga la L. Yo te juro, hay que acabar estos que esa es juegos. una palabra dura, que dirá la L. Castellers. Esos son los que yo quiero pedir ayuda en este momento para que me saquen de aquí. Le ponemos en un aprieto tú y yo. A ver. Más. Nos ha prometido que antes del final de los Juegos aprenderá a bailar la sardana. Sí, es verdad. Es muy difícil, ¿eh? Bueno,
Son de dos aquí, pasos. De aquí al final de los juegos, Matías, te quiero ver bailar una sardana, pero aquí en directo. Prometo prepararme convenientemente Bueno, para vale. no hacer demasiado el ridículo, sino tan solo un poquito, ¿eh? Con Olga como profesora, como institutriz en este caso, estoy completamente convencido de que no llegaré nunca a bailarla, pero lo intentaré. Bueno, ya para terminar, y ya hablando en serio, contadme un poco cuál ha sido vuestra experiencia profesional hoy. Yo creo que es un momento que no se os olvidará nunca, a ninguno, pero vosotros la habéis tocado con los dedos, algo que no hemos podido hacer los demás. Contármelo un poco. Yo te puedo decir una cosa, ha habido un momento que he dicho, ¿por qué tendré papeles delante y un micrófono si yo lo que quiero es mirar esto? Bueno, yo creo que con la perspectiva del tiempo, personalmente lo valoraré de otro modo. La preocupación de, bueno, que las cosas salgan bien, pues a veces hacen que seas un poco más frío, pero lo voy a recordar siempre, sin duda. Yo debo reconocer que la frialdad que siempre debe presidir los actos de un buen comentarista, tanto de televisión como de radio, para no perder la ecuanimidad ni el buen juicio frente a algo que está contemplando, pues se me ha ido en un par de momentos y me ha gustado porque ya tuve la oportunidad de emocionarme en otras ocasiones. Pero yo no te había visto nunca. Pero de forma distinta, y debo reconocer que sí, que me he emocionado. Si revisamos el vídeo, hay varios quiebros de voz de Matías. Sí. No, esto he sido, bueno, ya lo hemos dicho entre todos, ¿no? Que la ceremonia ha sido excepcional, el concepto global de la ceremonia, pero esos toques, ha habido 2 o 3 toques directos al corazón, como la flecha que ha disparado nuestro querido amigo Antonio, que ha dado justo en el pebetero. Eso dice mucho en favor de vosotros dos. Es Vamos decir, a ver lo que hace falta. La sensibilidad está ahí a flor de piel y eso está muy bien. Lo que hace falta es no perder la sensibilidad. Exacto. Ni mañana, ni pasado, ni al día siguiente, que nos quedan muchos días de trabajo y ojalá podamos acompañarles en buen estado de salud psíquica y física hasta el final. Yo creo que ya nos despedimos, Olga. Ha sido un placer de nuevo hacer esta ceremonia con Olga. Darle las gracias a todos los compañeros de RTO porque ha sido una magnífica demostración de sus cualidades. Y gracias también a todos los compañeros anónimos, como el cámara que está detrás y que nunca goza de ese primer plano. Gracias a todos de Televisión Matías, que no Española. nos vamos. Ahora ha sido un acto y le está buscando el colofón. Que no nos vamos, Matías. Oye, y alguien que me invite cuando llegue. Matías, que nosotros seguimos. Venga, yo me vuelvo ya. María, nos vemos luego. Bueno, Buenas a noches. descansar. Hasta Gracias. siempre. Hasta luego. Bueno, lo dicho, hemos sacado las cámaras a la calle y ¿qué les parece si nos damos ahora mismo un rápido paseo por Barcelona para ver cómo vivía, yo creo que uno de los momentos más emotivos de toda su historia? About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool, girl. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad.
Seguramente nunca Barcelona ha estado tan felizmente vacía, tan felizmente solitaria. Bueno, vamos a seguir con otros puntos informativos en la ciudad condal. Hemos sacado también los micrófonos para ver qué opinan los barceloneses. ¿Qué les ha parecido esa ceremonia? José Luis Corral está en la calle. Los Juegos Olímpicos de Barcelona son ya una realidad. El colorido, el espectáculo de luz y sonido y otras muchas aportaciones de esta ceremonia inaugural han quedado prendidas ya en las retinas de millones de habitantes de Barcelona. ¿Qué le ha parecido a usted la ceremonia? Pues me ha parecido realmente fantástica. Un 10 para España. Fabulosa, muy emocionante y preciosísima, de verdad. ¿Qué es lo que más le ha gustado de todo? La entrada de la antorcha olímpica, preciosa. Preciosa, ha sido una preciosidad, muy emocionante. La entrada por todo el parque de Montjuïc hasta arriba, o sea, hasta que han prendido la antorcha. Precioso. ¿Qué destacaría de la ceremonia? La música, el colorido, los bailes, los atletas, ¿qué es él? Hombre, en general la organización y de lo que estamos viendo es bastante espectacular. Y sobre todo lo que me emociona mucho ha sido el despliegue de la bandera. Es algo que no se veía, sobre todo lo que hemos visto en televisión. El despliegue de la bandera ha sido muy espectacular. Yo creo que además habrá sido muy emocionante también para los atletas. ¿Usted cree que a partir de hoy ya han quedado despejadas todas las dudas en cuanto a la politización de los Juegos, del barcelonismo, catalanismo, españolismo? Hombre, yo pienso que sí, que han estado en el punto justo de cómo tenía que haberlo planteado en principio. Porque han dado el tono catalán por una parte que se celebra en Barcelona, pero por otra parte se han estado muy abiertos, agradeciendo a toda España que efectivamente se hubiera hecho así. ¿Qué siente un catalán, un barcelonés, un español en definitiva cuando la flecha llega al pebetero y la llama se enciende? Pues lo mismo que he dicho antes, una emoción enorme y una satisfacción grandísima por lo que representan las Olimpiadas, que es el esfuerzo de muchas personas, de muchos atletas, y porque es una cosa pues fantástica, muy bien. Un 10, repito que un 10 para España. Muchas gracias. De nada. ¿Qué os ha parecido la ceremonia de inauguración de estos Juegos Olímpicos de Barcelona? Ha sido muy bonita, muy espectacular y muy bien para España. ¿Qué es lo que más te ha gustado, lo que más te ha impresionado de todo? La flecha con la llama olímpica ha estado muy bien, muy original. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado? También me ha gustado la flecha y bueno, cuando hemos estado fuera y hemos intentado entrar a ver si pues la reventa y todo, y el barullo y la cantidad de gente y el ambientazo que había, pues se te ponía la piel de gallina, estaba muy muy bien. Y luego las fuentes de Montjuïc con la música, precioso, mucho. La gente en Cataluña, en general en toda España, venía predeciendo con tiempo el éxito de esta ceremonia. ¿Por qué crees tú que tanta euforia? Hombre, es que es las Olimpiadas y aquello que siempre las ves lejos de ti en Seúl o en Estados Unidos, y tenerlas en casa es muy fuerte. Cuando ves a tanta gente extranjera por la calle piensas, te sientes orgulloso de tu ciudad, o sea... Yo me he puesto muy emocionada, me ha gustado mucho. Y a partir de ahora ya, las competiciones, los deportistas, ¿vais a seguir las Olimpiadas? Sí, vamos a estar una semana y vamos a ver varios deportes. Sí, tenemos mucha ilusión. Mañana a las 9:30 mañana... Si hay una ciudad y unos ciudadanos españoles que hoy se han sentido muy identificados y han sentido prácticamente lo mismo que puedan haber sentido los catalanes, los barceloneses, y esta ciudad, Barcelona, esa ciudad es, por supuesto, Sevilla. Otra de las ciudades que comparte el protagonismo de Barcelona en el 92. Hacia allí nos vamos a ir ahora, vamos a vivir junto a los sevillanos los momentos de la ceremonia y los momentos detrás de la ceremonia. ¿Cómo vivían los sevillanos? Y la Expo 92, ¿cómo se vivía allí el punto de partida de los Juegos del 92? Los aplausos, las miradas, la atención de España. Sevilla, el recinto de la Exposición Universal, otro de los lugares emblemáticos de 1992, ha vivido de una forma muy especial la ceremonia de apertura de los Juegos. El numeroso público asistente aquí a la isla de la Cartuja ha podido presenciar en las pantallas que se exhiben en la muestra el comienzo de este gran acontecimiento deportivo. Uno de los puntos estratégicos es la ya popular Plaza Sony con su pantalla gigante Jumbotron, donde además del acto inaugural, desde mañana se retransmitirán distintos bloques con las pruebas más importantes. La apertura ha estado muy bien y, en fin, a mí me gusta mucho cuando desfilan los países. Es que teníamos que verlo, además somos de Barcelona, teníamos que verlo, no nos lo podíamos perder.
Hombre, lo que más me ha impresionado ha sido la batalla del mar, muy bonita. Bueno, estaba muy bien lo de la parte que han hecho la Jura de los Baus, que han representado, y es muy bonito el ambiente que hay aquí entre toda la gente de diferentes países y aplaudiendo sobre todo a los nuevos países europeos que hay. Además, la Exposición Universal tiene el privilegio de ser centro prioritario de distribución de la señal de alta definición y durante las 12 horas que los pabellones permanecen abiertos estarán retransmitiendo las pruebas en directo. De forma muy singular, se ha seguido este acto en el pabellón de Cataluña y en el del COI, donde se vive desde que arde el fuego sagrado todo cuanto concierne a la Olimpiada y donde a partir de hoy podrán admirar sus visitantes, junto a recuerdos de juegos de la antigüedad desde la primera época, lo que vaya sucediendo minuto a minuto en Barcelona. Mas cuando los Juegos y la antorcha olímpica se extinga en Barcelona, aquí, en este pebetero, la llama continuará encendida hasta el 12 de octubre, pero ni siquiera entonces este día se olvidará a los sevillanos y a los miles de asistentes a la Exposición Universal, en fecha tan significativa. Hoy España está más abierta al mundo que nunca. Sevilla, capital de centro de la Expo Universal del 92, Barcelona, sede de los Juegos Olímpicos, y Madrid, capital cultural europea. Hacia allí nos vamos ahora. Vamos a ver cómo ha vivido Madrid la ceremonia de apertura de los Juegos. El programa de mayor audiencia de la historia de la televisión, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona, se ha seguido en Madrid con la curiosidad normal que producen este tipo de espectáculos. Este es un programa para ver cómodamente instalado frente al televisor, cada uno en su casa con las pertinentes palomitas. Pero para los que ha sorprendido en la calle, no han tenido reparos en verlo en la primera pantalla que encontraban. Preveyendo esta eventualidad, hasta una famosa cadena de grandes almacenes ha puesto unas pantallas especiales a disposición de los compradores a los que ha sorprendido la ceremonia en sus establecimientos. Nosotros precisamente somos de México y venimos de Barcelona hace una semana y queríamos ver la ceremonia y no sabíamos dónde y nos venimos aquí. ¿Y a ti qué te está pareciendo? A mí me está gustando y además, pues bueno, me parece que está superando a lo que había, a los rumores que se habían oído de la ceremonia inaugural. Y estábamos aquí, hemos decidido pues pararnos un ratillo a verlo. El plato fuerte de la ceremonia previsto por los organizadores, el montaje Mar Mediterránea del grupo teatral catalán La Fura dels Baus, ha sido lo que más ha impresionado a la mayoría de las personas, aunque sobre gustos no hay nada escrito. Pues no lo he visto porque no me interesa. Pues lo que peor me ha parecido ha sido que han recibido los Reyes con el himno de Cataluña al principio. Eso me ha sentado muy mal. En lo que sí ha habido unanimidad ha sido en lo aburrido de la ceremonia del desfile de todos los países participantes. Bueno, también hemos recogido opiniones de otros colegas, de otros compañeros de medios de comunicación. Muchos de ellos mañana, precisamente en estos momentos, tienen que estar escribiendo de esa ceremonia y todos esos adjetivos que antes hemos enumerado seguramente mañana van a aparecer en las portadas de muchos periódicos. Vamos a ver qué opinaban otros compañeros de medios de comunicación. Sobre la ceremonia. Muy bien. ¿Vale? Sí. Venga, que va a hacer la entradilla. Claro. Acaba de finalizar la ceremonia de inauguración de los Juegos de... Venga, empiezo otra vez. Acaba de finalizar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de la 25 Olimpiada. Y vamos a pulsar la opinión de algunos de los 70.000 espectadores que han abarrotado esta noche el estadio de Montjuïc. ¿Qué os ha parecido esta ceremonia? Bien, porque además ha tenido una parte improvisada, que es tirar las barritas de plástico, y le ha dado como un carácter más mediterráneo, menos organizado. Me ha gustado mucho. ¿Ha respondido entonces a las expectativas que teníais? Sí, más o menos. ¿Y cuál ha sido el momento más emotivo? No sé, me ha gustado mucho lo de la Fura dels Baus, el montaje aquel de que parecía el mar. No sé. ¿Qué le ha parecido que Epi haya sido el último relevista? Me ha parecido muy bien. Y muy emocionante lo de la antorcha, la forma de llevarla al pebetero mediante ese lanzamiento con la flecha. Sí, lo que no estoy muy seguro es si ha sido la antorcha o ha sido el dispositivo de seguridad el que la ha encendido, pero ha sido muy bonito, sí. En cualquier caso, momentos históricos. ¿Han echado en falta algo? No, yo creo que ha sido el montaje típico de unas Olimpiadas, ha estado muy bien, todo ha salido bien y ya está. Es algo interesante vivirlo porque es difícil, supongo, volverlo a vivir o volver a poder ir a una Olimpiada, y a mí me ha gustado bastante, salgo contento. Muchas gracias. Adelante, Barcelona 92.
decía ese dispositivo que comentaba este señor, ese dispositivo de seguridad, porque cabe esa posibilidad de que el arquero falle el lanzamiento, pero les aseguro que han sido 5 meses de entrenamiento, más de 1000 lanzamientos, el apoyo de un sofrólogo, es decir, un experto en técnicas de relajación, de concentración, y Antonio Rebollo ha dado en el centro del pebetero, como ha sucedido en la mayoría de los ensayos, y ha habido muchos testigos para atestiguar ese dato. Es unánime la opinión. Lo más importante, lo más espectacular de la ceremonia ha sido el momento en el que Antonio Rebollo lanzaba esa flecha, una flecha especial, más larga de lo normal, y también un arco distinto a lo habitual de competición. Y ese era el momento más apasionante, más espectacular de la ceremonia. Lo vamos a recordar ahora. La flecha más pacífica de la historia. ¡Qué maravilla! La llama olímpica alumbra ya Barcelona, España y el mundo. Esa llama va a permanecer encendida en el Estadio Olímpico hasta el día 9 de agosto, fecha en la que se celebrará la ceremonia de clausura. Se extinguirá esa llama, pero permanecerá viva hasta los Juegos de Atlanta en el 96. Ahora nos vamos a lo que les había prometido antes, a las opiniones de otros colegas de medios de comunicación. Había habido un cambio ahí de vídeos, pero ahora sí, vamos a escuchar a otros compañeros periodistas que han estado en esa ceremonia. Sido los periodistas, por eso de que tienen que hacer sus crónicas. ¿Cuál es tu opinión de la ceremonia de... Dice que es periodista y que tiene mucha prisa. ¿Cuál es su opinión de la ceremonia de inauguración? Hombre, no soy catalán, pero me siento orgulloso de ser español. ¿Le ha gustado? ¿Qué es lo que más le ha gustado? Bueno, soy catalán, o sea que... Pero creo que el ambiente ha sido extraordinario. Las palabras únicas. ¿Cuál es su opinión de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos? I'm sorry, it's the very best. I saw 3 Olympic Games and the best of Barcelona. Better than Los Angeles and Seoul? Better than Los Angeles and Seoul, yes. Where are you from? From Turkey. From? Turkey. Este periodista de Turquía nos decía que le ha gustado más la ceremonia de inauguración de estos Juegos Olímpicos de Barcelona que la inauguración de los Juegos Olímpicos de Seúl y Los Ángeles 84. Vamos a continuar recabando información, opiniones. ¿Qué le ha parecido a usted la ceremonia de inauguración de estos Juegos? Only English. What do you think about this ceremony? Oh, I thought it was terrific. Absolutely great. Better than Los Ángeles and Seoul? I was not in Los Angeles. Este periodista dice que... If I was, though, this would have been better. Que ha sido estupenda, formidable. No estuvo en Los Ángeles y en Seúl y no puede opinar, pero se ha quedado muy satisfecho de lo que ha visto aquí en esta ceremonia de inauguración en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Ay, me tengo que reír, porque es que en los momentos de estrés suceden estas cosas, ustedes nos van a perdonar. Bueno, seguimos. Hay muchos periodistas que nos hemos tenido que quedar aquí, donde nos encontramos, en el Centro Internacional de Radio y Televisión. La mayoría de los que estamos aquí, evidentemente, trabajamos en esos dos medios, en radio o en televisión. Todos estábamos en los despachos, pegados a los televisores, pero sacamos una cámara y vamos a hacer de espías ahora por los pasillos de este Centro Internacional. Mientras en el Estadio Olímpico se estaba produciendo uno de los acontecimientos más importantes y espectaculares del momento, aquí en el Centro Internacional de Prensa se producía un parón en el trabajo frenético de cada día. La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona ha paralizado al máximo a este centro. Y llegaron las 8 de la tarde, la hora más esperada desde hacía mucho tiempo. Pasillos y calles del Centro Internacional de Prensa quedaron vacíos como por arte de prestidigitación, aunque la magia, sin duda alguna, se ubicaba en el Estadio Olímpico. La ceremonia de inauguración de la 25ª Olimpiada de la era moderna se ponía en marcha
y todos aquellos profesionales de los medios de comunicación que no tuvieron la oportunidad de conseguir una de las preciadas entradas se conformaron con verlo por las miles de pantallas que hay en el Centro Internacional de Comunicaciones. Gentes de todas razas y nacionalidades observaron con entusiasmo y atención el transcurso del acto. Unos a caballo entre sus trabajos y el televisor, otros, sin embargo, mucho más relajados, comentaban y cayeron rendidos ante el gran espectáculo. Todos parecían contentos de lo que allí se estaba viendo, y prueba de ello fueron las opiniones de los que sobre el suelo del pasillo vieron la ceremonia. No, me tengo una satisfacción personal propia en cuanto al espectáculo, pero vaya, no me lo esperaba así, pero me ha gustado por la espectacularidad de ello, sí. En general disfrutaron de una especie de descanso obligado para poder admirar el encanto de la ceremonia, algunos de ellos con permiso expreso de sus superiores. Pues sí, teóricamente tendríamos que estar trabajando, pero bueno, nos han dejado un descansillo para ver la inauguración. Así fue el comienzo de los Juegos Olímpicos. Unos minutos de descanso antes del ritmo frenético de trabajo que nos espera a todos en los próximos 15 días. Pero a las 8 de esta tarde todo fue diferente. Aquí ni el más pintado se perdió el estreno. Vamos a dejar momentáneamente, vamos a aparcar Barcelona y volvemos a nuestro recorrido por España. Nos vamos a las dos ciudades que son subsedes olímpicas y que no están en Cataluña. Nos vamos a Aragón, Zaragoza, sede del fútbol. Vamos a ver cómo se ha vivido en Zaragoza. Allí están mucho más implicados en estos Juegos de Barcelona que en otras ciudades de España. A ver desde Zaragoza, ¿cómo se ha vivido la ceremonia de apertura? Zaragoza ha vivido con interés el desarrollo de la ceremonia inaugural. La capital de Aragón, subsede olímpica a la disciplina de fútbol, presentaba un ambiente desértico en sus calles. A las 8 de la tarde el televisor ha centrado la atención de sus ciudadanos. Un olímpico de baloncesto, Fernando Arcega, recordaba viendo las imágenes de la ceremonia su participación en los Juegos. Ahora me pondría en la piel de los que están paseando porque, bueno, pues he vivido 2 Olimpiadas, para mí han sido la experiencia más importante de mi vida. En una tuve la suerte de coger una medalla de plata y desde luego que ha sido lo más bonito de mi capítulo deportivo. Las piscinas y veladores de la ciudad tocaron retirada poco antes de comenzar la retransmisión. Se ve que han derrochado medios, desde luego, extraordinarios. La forma que lo estoy viendo va a terminar, pero que muy bien. Lo encuentro muy perfecto, muy bien. Muy genial, ¿no? De cosas nuevas, lo de las regiones de España, todo en general que está saliendo muy bonito y muy coordinado. Uno de los momentos que más han satisfecho a los zaragozanos ha sido la presencia en el Estadio Olímpico de los Tambores de Calanda, una de las tradiciones más arraigadas en esta comunidad autónoma. Zaragoza y Valencia han vivido el inicio de estos Juegos deportivamente hablando, porque ya saben que ayer comenzó la competición de fútbol y en Valencia, por ejemplo, vivimos el primer triunfo de la selección española ante, en teoría, el rival más difícil de su grupo, que es Colombia, 4-0. Vamos a ver en Valencia cómo se ha vivido también esta jornada. Aunque la inauguración oficial se ha celebrado hoy en Barcelona, cronológicamente Valencia, subsede olímpica, ha sido el lugar donde han comenzado los Juegos Olímpicos del 92, con una goleada de la selección española que ganó ayer al equipo de Colombia por 4-0, demostrando en el Estadio Luis Casanova que España tiene un gran equipo. Los valencianos ante los Juegos Olímpicos reaccionan de muy diversas maneras. Esta tarde lo hemos estado viendo y me parece muy bien, muy bonito todo. Y ya veo que la gente, está muy contenta y eso es lo que cuenta, que la gente esté feliz y que se olvide de todo lo malo que pasa por ahí. Espero que España se lleve bastantes medallas, que es lo que esperamos todos los españoles. Es un hecho muy importante para nuestro país el que se celebren aquí en España y que debe ser un manifiesto de paz para todo el mundo. Me gusta mucho la inauguración y estoy muy contenta de que Valencia sea la subsede olímpica. Porque los he seguido muy de cerca y me encanta que Valencia sea subsede olímpica. La inauguración oficial de los Juegos Olímpicos no ha cambiado el ritmo de la ciudad que celebra estos días la Feria de Julio con sus famosas corridas de toros. Los valencianos que han seguido el acto inaugural lo han hecho desde sus casas, en la ciudad, en la playa o en el campo. Les recuerdo que también hoy ha sido un día importante para esta casa, para Televisión Española. Ya saben que a las 12 de la mañana comenzábamos un programa que terminará en la madrugada del 9 de agosto, cuando concluyan los Juegos Olímpicos. Un programa que no parará nunca su emisión, tendrá una duración de casi 400 horas en directo.
Y bueno, vamos a estar 7 presentadores con todos ustedes, algunos de ellos ya hemos ido, ya hemos ido apareciendo todos. Hoy hemos estado Sergio Sauca, Matías, Olga, Jesús Álvarez, quien les está hablando, y ahora llega el hombre de la noche, Ramón Trecet, que llega ya por aquí tranquilamente a hacerme compañía a partir de este momento, y que, bueno, más que hacerme compañía, hacer de compañía yo a ti, porque yo ya me tengo que ir, Ramón. Tienes que ponerte el micrófono. Vienes casi de dormir, ¿no? Porque Ramón Trecet, les cuento, va a ser la persona que esté con todos ustedes. Bueno, pues a partir de las... ¿De qué hora? ¿De la 1 de la madrugada, más o menos? De las ya. De las ya. Sí. De la 1 de la madrugada hasta las 8 de la mañana, ¿no? Bueno, cuéntalo tú mejor, Ramón. Bienvenido, antes que nada. Bien hallada. Gracias. Y, por supuesto, pues muchas felicidades. Llevas aquí muchísimas horas, ¿no, María? Bueno, pero esto lo vamos a sufrir igual a partir de ahora. Bueno, pues sí, va a ser una programación extremadamente variada en la que, además, a lo largo de las horas de la noche vamos a poder fijarnos con muchísimo despacio, que se dice, en las cuestiones que interesan desde un punto de vista más profundo, deportivamente hablando, y que a lo largo del día, pues por la rapidez de los acontecimientos, no olvidemos que son 20 y tantos deportes aquí, claro, ya poniéndose en marcha a gran velocidad, pues no va a haber tiempo de analizar en profundidad. Nosotros vamos a intentar dar esa otra visión un tanto más en profundidad para los que les gusta el deporte. Va a ser, yo creo que va a ser una programación interesantísima, porque va a ser la hora del análisis, que eso también es muy interesante, ¿no, Ramón? Pues efectivamente, vamos a intentar que sea así. Esta noche tenemos aquí varios platos fuertes para los altos degustadores, y por supuesto pues vamos a enlazar directamente en el transcurso de la próxima mañana con Sergio Sauca, que continuará, que luego estará contigo, que luego tú estarás conmigo, y así hasta las 400 horas. Así hasta las 400 horas que tú has dicho. Oye, Ramón, ¿has visto la ceremonia o sí, has sí, tenido que estar descansando? He visto parte de la ceremonia, he visto 2 o 3 momentos, y bueno... ¿Qué te ha parecido? Pues francamente muy emocionante. De esas cosas que te ponen un nudo en la garganta en algunos momentos, te das cuenta hasta dónde puede llegar el deporte en determinadas ocasiones, porque el rito es verdaderamente fundamental, la flecha volando por el aire, con posiblemente todas las ilusiones de miles de atletas detrás, que a lo mejor en ese momento hubiesen querido ser flechas ellos también, y una demostración de poderío de este país, ¿no? Yo creo que, bueno, ha sido francamente... no sé, muy emotivo. Muy emotivo. No empiezan los juegos, o sea, es ya estamos fantástico. En harina, como se dice, metidos en harina. Bueno, Ramón, ¿qué te parece? Vamos a escuchar algunas opiniones más sobre la ceremonia. Yo creo que todos los adjetivos son pocos, y me parece que tampoco estamos exagerando, porque, bueno, tampoco para ser elegante, para ser una ceremonia elegante hace falta grandes despliegues ni grandes tecnologías, ni deslumbrar a la gente. Se puede deslumbrar con elegancia y con clase, que yo creo que es lo que ha tenido esta ceremonia. Vamos a ver qué opina más gente, más opiniones. Se está batiendo un récord olímpico, el mejor tiempo para una Heineken. Heineken, lo importante es participar. No podía ser más emocionante. La última parte también, la parte de ópera. En general todo ha sido perfecto, desde el comienzo hasta el fin, un éxito. ¿Te ha gustado incluso el desfile de los atletas? También, ¿por qué no? También, muy bien, francamente bien. Sí, señor. Seguimos recabando las impresiones del público que ha presenciado esta ceremonia de inauguración de los Juegos en directo. ¿Qué opinas tú? ¿Te ha gustado? Ha estado muy interesante y muy ameno. ¿Qué es lo que más ha centrado tu atención? Sobre todo cuando salía al barco y la ceremonia que se ha desarrollado a partir de esto. ¿Y tú qué es lo que más te ha gustado de la ceremonia? A mí me ha gustado todo, pero no sé, me impresiona muchísimo cuando han salido todos los países, me encanta. La bandera, no sé, muchas cosas. ¿Quién ha aplaudido más? A España, por supuesto. ¿Y a ti te ha gustado la ceremonia? Sí. Bien, y ahora nos vamos a Galicia. Recordemos, hoy es el día de Santiago Apóstol, que es la fiesta de aquella comunidad, Santiago patrón de España. Vamos a ver qué es lo que opinan en la comunidad gallega de la ceremonia de inauguración. En Galicia se vive hoy una jornada de fiesta, la del Apóstol Santiago y la celebración del Día da Patria Galega. La atención de los gallegos se reparte entre los actos de estas dos celebraciones y el presenciar por televisión la ceremonia de la inauguración de los Juegos Olímpicos, bien en casa, bien en cafetería o bares.
Los Juegos despiertan opiniones diversas entre los gallegos, que van desde el que solo le interesa la ceremonia de inauguración al que se lamenta de no poder haber acudido a la ciudad olímpica. Te veo por televisión y me está encantando además. Nada de nada. Nada. Eso sí vou velo, máis que nada pola parte, a montaxe que teñen. O grupo comediáns, a Fura, me interesa máis por ese lado. A mí o que me encanta é o fútbol, especialmente el baloncesto. Los aficionados a los deportes reivindican unas Olimpiadas españolas y esperan que sean una proyección de España al exterior. Y de Galicia nos vamos al País Vasco, fiestas de la Blanca dentro de unos días en Vitoria. Vamos a ver qué es lo que opinan en la comunidad del País Vasco, en Euskadi, de la ceremonia de inauguración. El aspecto que hace unas horas presentaban las calles de San Sebastián y Bilbao. En la capital donostiarra, a lo largo del día, el plan casi generalizado ha venido marcado por la benigna climatología. Han sido muchos los que se han dado cita en la playa de La Concha para tomar el sol, tampoco habitual en lo que llevamos de verano. Pero a partir de las 8 de la tarde, la playa ha sido sustituida por el televisor. Al igual que en Bilbao, en muchas casas, sociedades gastronómicas y hasta en las populares tascas, quien más quien menos ha cedido a la tentación de dejarse atraer por los ecos de la Barcelona Olímpica. Mención aparte merece el caso de Vitoria, donde la inauguración de los Juegos Olímpicos ha quedado en un segundo plano, al coincidir con una de las fiestas más esperadas de todo el verano. El Día del Blues, auténtico prólogo de las fiestas agosteñas en honor de la Virgen Blanca, ha sido la estrella. Ello no ha hecho caer en el olvido a otros astros, como los atletas alaveses Martín Fiz y Maite Zúñiga, o el cestapuntista Compa, que tratarán de llevar la alegría a sus paisanos a base de éxitos deportivos. Maite Zúñiga puede hacer un buen papel, ya lo demostró hace en Seúl, lo demostró, y Martín Fiz está muy fuerte últimamente y creo que algo puede conseguir. Lo van a hacer bien, claro que sí, hay que confiar en ellos. Será a partir de mañana, con la fiesta aquí acabada, cuando todas las atenciones se centren en la fiesta olímpica de Barcelona. Bueno, María, pues creo que... Ya me voy, Ramón. Tienes que ir a cenar y tal, ¿no? Todo tuyo, me voy a cenar, me voy a descansar, pero mañana volvemos a las 3. Bueno, tú sigues, luego viene Sergio, luego vengo yo y así. Creo que mañana tenéis un partidito por ahí. ¿Eh? Bueno, mañana es un día importante. De momento final del Tour. Eso para empezar. Así, bueno, luego Ramón les va a contar más detalles de la jornada de mañana, me parece. Pero en fin, yo les cuento por lo que a mí respecta, ya saben, final del Tour, debut de España en baloncesto contra Alemania, ojo con la selección de Alemania, debut del Dream Team frente a Angola, que bueno, en fin, pobres angoleños, pero bueno, no deja de ser el debut de la selección de los Estados Unidos y hay que ver ese partido, ejercicios obligatorios de gimnasia, bueno, muchas cosas para mañana. Yo les espero a partir de las 3 y les dejo con Ramón Trecet en una espléndida compañía. Ramón, gracias por este relevo que ya estaba deseando. Buenas noches. Bien, nosotros vamos a continuar y vamos a ofrecer algunos momentos de la ceremonia de inauguración. Decir que a lo largo de la noche, por supuesto, repetiremos completa esa ceremonia, pero que ahora ha llegado el momento de recrearnos en la suerte. Algunos momentos que alternan la enorme calidad de las imágenes con momentos extremadamente emocionantes que han tenido lugar en el Estadio Olímpico hace apenas unos minutos, como quien dice. Vamos con ellas. Aparición entre los aplausos del público, sus majestades que se ponen de pie para recibirles son nuestros atletas. La representación de España en Barcelona 1992. Con un abanderado de excepción, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. Su hermana, la infanta Cristina, lo fue en Seúl. Debe estar recordando esos momentos, a buen seguro. El público en pie, ovacionando a los atletas españoles. La infanta doña Elena emocionada, como lo estamos todos nosotros. Suerte, porque estos juegos son vuestros. La emoción que se desborda en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Los aplausos, las miradas, la atención
de España. El presidente del gobierno. Todos han ayudado para que esto sea una gran fiesta. Y el mejor retrato del éxito y de la emoción lo han visto ustedes. La emoción también en el rostro de Juan Antonio Samarán. Estiarte. Guardiola. Pascual Maragall y su esposa Diana Garrigosa. ¿Me dejas que haga un comentario? Todos los que quieran. Tenemos el abanderado más apuesto de esta ceremonia. No sé cómo quedaremos en la competición, pero en el desfile hemos ganado. El presidente de la Generalitat